Una mañana de invierno, un millonario vio algo que cambió su vida para siempre, una joven madre intentando alimentar a su bebé con agua. Lo que comenzó como un impulso de compasión, desencadenó una historia de transformación y moral justicia, que sacudió los cimientos de un imperio. ¿Hasta dónde llegarías por ayudar a un desconocido, o por defender lo correcto frente al poder? ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y dale like para descubrir esta emocionante historia. La escarcha cubría los bordes de los bancos del Parque San Martín cuando Lautaro Quintana la vio por primera vez. El aire frío de julio mordía sus mejillas mientras realizaba su caminata matutina, un ritual que mantenía religiosamente incluso en los días más gélidos. A sus 31 años, el heredero del imperio inmobiliario Quintana Sociedad Anónima había construido su vida sobre rutinas inquebrantables y decisiones calculadas. Este paseo diario era su única concesión, el único momento en que se permitía desconectarse del constante zumbido de llamadas, contratos y negociaciones. Fue entonces cuando la escena al otro lado de la plaza capturó su atención en una joven mujer sentada en un banco desgastado, meciéndose suavemente mientras sostenía a un bebé que lloraba. Lo que detuvo sus pasos no fue el llanto del pequeño, sino el gesto que siguió. La mujer, con manos temblorosas por el frío, abrió una botella de agua y, con delicadeza desgarradora, intentó darle algunas gotas al bebé que se retorcía. De hambre, Lautaro permaneció inmóvil. A través de los años, había perfeccionado el arte de la indiferencia urbana, no hacer contacto visual con indigentes, cruzar la calle ante situaciones incómodas, mantener la mirada fija en su teléfono, cuando la realidad amenazaba con filtrarse en su burbuja de privilegio. Pero algo en esta escena quebró su escudo invisible. La joven no tendría más de 22 años, calculó. Vestía un abrigo demasiado fino para el invierno. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban signos evidentes de desgaste. Sin embargo, lo que más impactó a Lautaro fue la dignidad con la que sostenía su postura. No pedía nada, no miraba alrededor buscando ayuda. Simplemente estaba allí, enfrentando su circunstancia con una determinación silenciosa que resultaba casi dolorosa de presenciar. Es solo otra persona sin recursos, se dijo a sí mismo, intentando retomar su camino. Pero sus pies parecían anclados al suelo. El llanto del bebé se había transformado en un gemido débil, casi resignado, que atravesaba el parque y se clavaba directamente en algún rincón olvidado de su pecho. Sin entender completamente lo que hacía, Lautaro comenzó a caminar hacia ellos. Con cada paso, una voz interior le cuestionaba: ¿qué piensas hacer exactamente? ¿Darle dinero? ¿Sentirte mejor contigo mismo con un gesto de caridad pasajera? Cuando llegó frente a ellos, la joven levantó la mirada. Sus ojos, de un marrón intenso, no mostraban vergüenza ni súplica, solo cansancio y una chispa de desconfianza. «Buenos días», dijo Lautaro, sorprendido por la inseguridad en su propia voz. Él, que dirigía reuniones con inversores internacionales, sin pestañear, ahora buscaba palabras frente a una madre sin recursos. «Buenos días», respondió ella con un acento que delataba que no era de la capital. El bebé volvió a llorar, un sonido que parecía rasgar el aire frío de la mañana. «Se llama Benicio», ofreció ella, como si necesitara humanizar a su hijo frente a este extraño bien vestido. «Tiene hambre, pero pronto encontraré trabajo y podrá comer adecuadamente». Algo en aquella frase, en la certeza con que la pronunció pese a su evidente desesperación, despertó en Lautaro una idea repentina, impulsiva y completamente ajena a su naturaleza calculadora. «Mi nombre es Lautaro Quintana», se presentó, extendiendo una mano que ella dudó en tomar, «y creo que puedo ofrecerle ese trabajo». Los ojos de ella se entrecerraron con sospecha, mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza, arrastrando hojas secas alrededor de sus pies. ¿Quién era este hombre elegante que aparecía de la nada con una oferta de trabajo? ¿Qué quería realmente? «Valentina», respondió finalmente. «Valentina». Y así, en un banco gastado de una plaza cualquiera, bajo un cielo plomizo que amenazaba con nieve, comenzó una historia que cambiaría irrevocablemente el curso de ambas vidas. El edificio Quintana se alzaba como una aguja de cristal y acero. En el centro financiero, sus 40 pisos reflejando el cielo invernal. En el lobby, Valentina intentaba contener el temblor en sus manos mientras sostenía a Benicio contra su pecho. El contraste entre su abrigo gastado y el mármol italiano del suelo la hacía sentir como una mancha en un lienzo perfecto. «Señorita, el señor Quintana la espera en el piso 40», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Valentina asintió, apretando ligeramente a Benicio. Apenas habían pasado 24 horas desde aquel encuentro en la plaza. Después de la extraña propuesta, Lautaro le había dado su tarjeta y le había pedido que se presentara en su oficina a la mañana siguiente. Le había adelantado dinero para comida y un taxi.
gestos que ella aceptó con reticencia solo por Benicio. El ascensor subió con una suavidad irreal, tan diferente a la montaña rusa que había sido su vida en los últimos meses. Solo escucharé lo que tiene que ofrecer, se dijo a sí misma. Si hay cualquier cosa extraña, me iré inmediatamente. Las puertas se abrieron directamente a una recepción elegante, donde una mujer de mediana edad la recibió con sorpresa mal disimulada. Usted debe ser la señorita Urquiza, dijo, su mirada alternando entre Valentina y el bebé. El señor Quintana mencionó que vendría con su hijo. Así es, respondió Valentina, levantando ligeramente la barbilla. Problema. Antes de que la recepcionista pudiera responder, una puerta lateral se abrió y apareció Lautaro. Vestía un traje azul oscuro perfectamente cortado que contrastaba con la palidez de su rostro. Parecía no haber dormido bien. Valentina, gracias por venir, dijo con una formalidad que no existía el día anterior en el parque. Por favor, pasa a mi oficina. El despacho era amplio y minimalista. Una pared completamente acristalada ofrecía una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas en el horizonte. Lautaro le indicó un sillón de cuero donde Valentina se sentó, acomodando a Benicio que dormía plácidamente, después de haber comido adecuadamente por primera vez en días. Debo confesar que incluso yo estoy sorprendido por lo que estoy a punto de proponerte, comenzó Lautaro, sentándose no detrás de su imponente escritorio sino en el salón. Frente a ella, nunca he actuado de manera tan impulsiva. Valentina permaneció en silencio, estudiándolo. A la luz de la mañana, podía ver detalles que había pasado por alto en el parque en la tensión alrededor de sus ojos. Una cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda, el modo en que sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre su rodilla. Necesito un asistente personal, continuó él. Alguien discreto, inteligente y capaz de manejar situaciones complejas. La posición incluye un salario competitivo, seguro médico completo, que cubrirá también a tu hijo. Hizo una pausa. La flexibilidad para que Benicio pueda estar contigo mientras trabajas. Valentina parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. No me conoces. No sabes nada sobre mí. Ni siquiera has visto mi currículum. Lautaro la miró directamente, con una intensidad que resultaba casi incómoda. Vi cómo intentabas alimentar a tu hijo con agua manteniendo la dignidad cuando cualquier otro habría estado pidiendo ayuda a gritos. Vi determinación, vi orgullo. Vi inteligencia en tus ojos. A veces Valentina sé más sobre una persona en 5 minutos de observación que en 5 entrevistas formales. Suena bonito, pero también suena a mentira, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. La gente como tú no ofrece oportunidades como esta sin esperar algo a cambio. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera las nubes comenzaban a acumularse, prometiendo nieve para la tarde. Tienes razón en desconfiar, concedió. Finalmente Lautaro. En tu lugar, yo haría lo mismo. Solo puedo decirte que esta oferta no tiene condiciones ocultas. El trabajo es real, las responsabilidades son reales, y tu capacidad para rechazarlo también lo es. Valentina bajó la mirada hacia Benicio. Su hijo dormía tranquilo, ajeno a la decisión que determinaría su futuro inmediato. ¿Qué alternativas tenía realmente? El poco dinero que había logrado guardar se había agotado más rápido de lo previsto. No conocía a nadie en la ciudad. Los albergues estaban llenos en esta época del año. ¿Cuándo empezaría?, preguntó, sorprendiéndose nuevamente por sus propias palabras. Algo parecido a alivio cruzó el rostro de Lautaro. Hoy mismo, sí es posible. Valentina asintió lentamente, mientras una sensación contradictoria de esperanza y recelo se instalaba en su pecho. Tenía la inquietante certeza de que acababa de dar un paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que uno podía imaginar era que la vida de Lautaro Quintana también estaba a punto de transformarse irreversiblemente, y que aquella oficina con vista a la ciudad sería el escenario de un vínculo que desafiaría todas sus creencias sobre el valor, el propósito y la conexión humana. El primer mes transcurrió en un equilibrio precario entre la desconfianza y la necesidad. Cada mañana, Valentina llegaba puntualmente a la oficina, con Benicio siempre tranquilo en su portabebé. Lautaro había dispuesto una pequeña sala anexa a su despacho, equipada con un cambiador, un refrigerador para la leche y un sofá que podía convertirse en cama si el bebé necesitaba descansar. Esto es demasiado, había comentado ella el primer día, abrumada por la consideración de esos detalles. Es lo mínimo necesario para trabajar eficientemente, había respondido él con tono práctico, como si aquellos arreglos fueran tan normales como proporcionar un escritorio o una computadora. La realidad era que nada en esta situación era normal, y ambos lo sabían. Los ejecutivos miraban con curiosidad mal disimulada
Cuando Valentina atravesaba los pasillos con Benicio, las secretarias intercambiaban miradas significativas, y los rumores comenzaron a circular como una corriente subterránea por toda la empresa. Debe ser su amante, escuchó Valentina una tarde mientras esperaba el ascensor. Seguro el Bibi es suyo y ahora se hace cargo, respondió otra voz en susurros. Valentina apretaba la mandíbula y seguía caminando, con la cabeza alta. No tenía tiempo para rumores ni energía para explicaciones. Cada día era una lucha por demostrar que merecía estar allí, que podía realizar el trabajo mejor que cualquier graduada de una universidad prestigiosa, y lo estaba logrando en apenas 3 semanas. Había reorganizado la agenda caótica de Lautaro, establecido un sistema eficiente para clasificar sus correos electrónicos y comenzado a familiarizarse con los principales proyectos de la empresa. Trabajaba con una intensidad feroz, como si cada documento archivado correctamente, cada llamada gestionada con eficiencia, fuera una pequeña victoria contra quienes dudaban de ella. Una tarde de agosto, mientras la nieve caía suavemente sobre la ciudad, Lautaro entró precipitadamente a la oficina. Tenía el rostro tenso y los puños cerrados. «Cancela todas mis reuniones del resto del día», ordenó, sin mirarla directamente. Valentina asintió, acostumbrada ya a estos cambios repentinos de humor. En el mes que llevaba trabajando, para él, había aprendido a leer los matices de su temperamento en la forma en que se frotaba el puente de la nariz cuando estaba estresado, cómo su mandíbula se tensaba ligeramente antes de tomar una decisión difícil. «¿Necesitas algo más?», preguntó, manteniendo el tono profesional que siempre usaba con él. Lautaro finalmente la miró. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «¿Cómo está Benicio?», preguntó, desviando la conversación. «Está bien, duerme en la sala de descanso», respondió ella, extrañada por la pregunta. Lautaro asintió y se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. Permaneció así varios minutos, contemplando la ciudad nevada mientras Valentina terminaba de reorganizar su agenda. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante, como si ambos supieran que una conversación inevitable se acercaba. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente él, sin voltearse. Valentina sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de agosto. «Depende de la pregunta», respondió cautelosa. «¿Por qué aceptaste este trabajo?». Lautaro se giró para mirarla directamente. Podrías haber pensado que era una trampa, que tenía intenciones incuestionables. Cualquier persona en tu situación habría desconfiado. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante semanas había esperado insinuaciones, propuestas veladas, alguna señal de que sus sospechas iniciales estaban justificadas. Pero Lautaro había mantenido una distancia profesional impecable. «No tenía opciones», respondió con honestidad. «¿Y algo en tu mirada?», dudó, buscando las palabras correctas. «No parecías alguien que necesitara comprar compañía». Un amago de sonrisa cruzó el rostro de Lautaro. «Ahora tengo yo una pregunta», continuó ella, sorprendiéndose por su atrevimiento. «¿Por qué me ofreciste el trabajo realmente? Y no me digas que fue por mi dignidad en un banco de plaza». Lautaro volvió a mirar por la ventana. Los copos de nieve caían ahora con mayor intensidad, transformando la ciudad en un paisaje blanquecino. «Hace 10 años, mi hermana menor murió en un accidente de tráfico», dijo con voz tan baja que Valentina apenas pudo escucharlo. «Tenía tu edad, estaba embarazada de 7 meses». El silencio que siguió fue denso, cargado de un dolor que parecía haber sido contenido durante demasiado tiempo. «Lo siento mucho», murmuró Valentina, sintiendo la insuficiencia de sus palabras. «Cuando te vi en ese banco con tu bebé». Lautaro no terminó la frase. No era necesario. En ese momento, un llanto agudo rompió la tensión del momento. Benicio había despertado. Valentina se levantó automáticamente, pero antes de que pudiera dirigirse a la sala anexa, Lautaro habló de nuevo. «Mi familia construyó su fortuna». Aprovechándose de la desesperación ajena, dijo con una franqueza que la dejó paralizada. «Comprar terrenos a precios ridículos a personas en situaciones límite. Desalojar comunidades enteras para construir centros comerciales. Ese es el legado que heredé y que ahora dirijo». Valentina permaneció inmóvil, el llanto de Benicio intensificándose en la habitación contigua. «No sé por qué te estoy contando esto», continuó él, pasándose una mano por el cabello. «Quizá porque eres la única persona en esta empresa que no finge que soy algún tipo de genio visionario». «No puedo juzgarte por el pasado de tu familia», respondió Valentina, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero sí por lo que elijas hacer ahora con ese poder». El llanto de Benicio alcanzó un nuevo nivel de urgencia. «Vie con él», dijo Lautaro volviendo repentinamente a su tono profesional. «Y cuando regreses,
quiero mostrarte los planos del nuevo proyecto que estamos considerando en Villa Esperanza. Mientras Valentina se apresuraba hacia la sala donde Benicio lloraba, una sensación inquietante se instaló en su pecho. Villa Esperanza era el barrio humilde donde había estado viviendo antes de encontrarse con Lautaro en aquella plaza. Y algo en la forma en que él había mencionado ese nuevo proyecto le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con las confidencias que acababan de compartir. Sobre el amplio escritorio de nogal, los planos se desplegaban como un mapa del futuro. Valentina los observaba con creciente horror mientras Lautaro señalaba con indiferencia profesional las diferentes áreas del proyecto. Aquí estará el centro comercial principal, conectado con esta torre de apartamentos de lujo, explicaba él, su dedo recorriendo líneas azules sobre el papel. El complejo entero requerirá la remodelación completa de aproximadamente Queensman. Valentina reconocía perfectamente esas manzanas. Eran las calles donde había caminado durante semanas buscando trabajo, donde una anciana le había regalado pañales para Benicio sin pedirle nada a cambio, donde familias enteras vivían en casas modestas pero llenas de dignidad. ¿Remodelación completa?, preguntó, intentando que su voz no revelara la tormenta que se agitaba en su interior. ¿Qué significa exactamente eso para las personas que viven allí actualmente? Lautaro levantó la mirada de los planos. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, Valentina creyó ver un destello de conflicto en ellos. ¿Significa que serán reubicadas?, respondió con tono neutro. La empresa ofrece compensaciones para facilitar el proceso. Compensaciones, la palabra le supo amarga. ¿Cuánto vale para Quintana Sociedad Anónima destruir el hogar de una familia? Un silencio tenso se instaló entre ellos. Benicio dormía plácidamente en su portabebé, ajeno a la tensión que crecía en la habitación. Es un proyecto de desarrollo urbano, Valentina, dijo finalmente Lautaro, adoptando el tono que probablemente usaba en juntas directivas. La zona está subdesarrollada y este proyecto traerá empleos, mejorará la infraestructura a cientos de personas que no tienen a dónde ir, interrumpió ella. Destruirá comunidades enteras para que gente rica pueda tener un nuevo lugar donde comprar bolsos caros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como dagas. Valentina sintió que había cruzado una línea. A fin de cuentas, ella era solo una empleada, una mujer que hace apenas un mes alimentaba a su hijo con agua en un banco de plaza. Lautaro la observó con una expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de Valentina, soltó una risa breve y seca. Definitivamente no eres como el resto de mis empleados, dijo, reclinándose en su silla. Cualquier otro estaría asintiendo entusiasmado, felicitándome por mi visión empresarial. Supongo que ahora me despedirás, respondió ella, levantando ligeramente la barbilla en un gesto de desafío. Al contrario, Lautaro se inclinó hacia adelante. Quiero que me acompañes mañana a Villa Esperanza. Quiero que me muestres lo que yo no estoy viendo. La proposición la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era sincero o solo una estrategia para aplacar su evidente disgusto? No soy una guía turística de la pobreza, dijo finalmente. No voy a llevarte para que sientas lástima un rato y luego sigas adelante con tu proyecto de todas formas. Lautaro la miró fijamente, y por primera vez desde que lo conocía. Valentina vio algo que parecía auténtica vulnerabilidad en sus ojos. Te equivocas si piensas que no me importa, dijo en voz baja. Me importa lo suficiente como para querer entender lo que estoy haciendo mal, y creo que tú puedes mostrármelo. Valentina sintió que algo se removía en su interior. ¿Era posible que este hombre, criado en la opulencia y el privilegio, realmente quisiera comprender la realidad de aquellos cuyas vidas afectaban sus decisiones comerciales? De acuerdo, concedió finalmente. Pero con una condición. Tesk, no iremos en tu auto de lujo, ni llevarás tu reloj de $10,000, ni hablarás con ese acento de escuela privada europea. Iremos como dos personas normales, caminando por las calles como cualquier otro. Una genuina se dibujó en el rostro de Lautaro. Trato hecho, dijo, extendiendo su mano. Cuando Valentina la estrechó, una corriente inesperada recorrió su brazo. No era atracción, se dijo a sí misma. Era la sensación inquietante de estar tocando a alguien cuyas decisiones podrían cambiar el destino de cientos de personas, incluyendo el suyo propio. Lo que no podía imaginar es que la visita del día siguiente no solo cambiaría la percepción de Lautaro sobre Villa Esperanza, sino que desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba los principios de ambos y revelaría secretos que la empresa Quintana había mantenido enterrados. Durante la mañana amaneció despejada, con ese frío limpio que sigue a una nevada. Valentina esperaba en la esquina acordada, con Benicio bien abrigado contra su pecho. Se había preguntado si Lautaro realmente cumpliría su palabra de presentarse, sin los símbolos visibles de su riqueza. La respuesta llegó caminando hacia ella, un hombre casi irreconocible en jeans desgastados, una chaqueta de cuero gastada y zapatillas deportivas comunes. Pasé,
¿Pasé la prueba?, preguntó él cuando llegó a su lado, con una sonrisa que revelaba cierta inseguridad inusual en él. Valentina lo examinó críticamente. Casi, respondió, alcanzándole un gorro de lana sencillo. T'court, di pelo grita, cuesto más que un mes de alquiler, póntelo. Lautaro obedeció sin protestar. Con el gorro cubriendo su cabello perfectamente cortado, realmente parecía otra persona. No un magnate inmobiliario, sino quizás un profesor universitario. O un artista. ¿Y Benicio?, preguntó mirando al bebé que observaba el mundo con ojos curiosos desde el portabebé. Él será nuestro pasaporte, explicó Valentina mientras comenzaban a caminar. Nadie sospecha de una pareja con un bebé. La palabra pareja quedó flotando incómodamente entre ellos, pero ninguno la comentó. Villa Esperanza se despertaba. Lentamente, trabajadores salían temprano hacia sus empleos, comerciantes levantaban las persianas metálicas de pequeñas tiendas, niños con mochilas coloridas caminaban hacia la escuela. A primera vista, podría parecer un barrio como cualquier otro, pero Valentina sabía que Lautaro estaba notando las diferencias. Las calles sin pavimentar en algunas zonas, los cables eléctricos entrecruzados precariamente, las viviendas apiladas, unas sobre otras en construcciones que desafiaban las leyes de la física. Aquí, dijo ella, deteniéndose frente a una panadería diminuta, doña Carmen hace el mejor pan de la ciudad. El aroma a pan recién horneado los envolvió al entrar. Detrás del mostrador una mujer mayor con el cabello recogido en un moño apretado levantó la vista. Su rostro se iluminó al reconocer a Valentina, mi niña. «¿Y el pequeño Benicio?», exclamó, saliendo de detrás del mostrador para abrazarlos. «¿Dónde te habías metido? Estaba preocupada». «Encontré trabajo, doña Carmen», respondió Valentina, devolviéndole el abrazo. «Este es a mi jefe. Está interesado en conocer el barrio». La mujer miró a Lautaro con curiosidad, evaluándolo con la sabiduría que dan los años. «Tu jefe, dijo con una sonrisa pícara. «Pues tiene cara de buena persona, aunque un poco perdido». «Primera vez en Villa Esperanza», Lautaro asintió, sorprendido por la familiaridad con que lo trataba la mujer. «Entonces necesitas probar esto», continuó doña Carmen, entregándole una empanada recién salida del horno. «No se puede conocer un lugar sin probar su comida». El gesto, tan simple pero tan cargado de generosidad espontánea, pareció descolocar a Lautaro. Tomó la empanada con una expresión de genuina gratitud que Valentina nunca le había visto en la oficina. «Gracias», dijo con sencillez. Mientras comían, doña Carmen les contó cómo su panadería había sido el sustento de su familia durante 3 generaciones, cómo conocía por nombre a casi todos los habitantes del barrio, cómo había sido testigo de nacimientos, bodas y funerales a lo largo de décadas. «Este lugar no es solo un negocio», dijo, acariciando el mostrador de madera gastada, «es el corazón de una comunidad». Al salir de la panadería, Valentina notó que Lautaro estaba inusualmente silencioso. Lo guió por callejuelas estrechas, mostrándole la escuela donde voluntarios daban clases de apoyo por las tardes, el dispensario médico atendido por estudiantes de medicina los fines de semana, el pequeño parque construido por los propios vecinos donde los niños jugaban bajo la vigilancia colectiva del barrio. «¿Ves esa casa de 2 pisos con ventanas verdes?», señaló Valentina. «Allí vive don Héctor. Tiene 82 años y construyó esa casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo durante 20 años. Su esposa murió el año pasado. Los vecinos se turnan para llevarle comida y hacerle compañía». A medida que avanzaba el día, Valentina observaba cómo algo cambiaba en la expresión de Lautaro. La indiferencia profesional daba paso a un interés genuino, y luego a algo que parecía inquietud. En una pequeña plaza improvisada, se sentaron en un banco mientras Benicio dormitaba. El sol de mediodía templaba ligeramente el aire invernal. «Todo esto desaparecería con tu proyecto», dijo Valentina finalmente, rompiendo el silencio. «No solo edificios, Lautaro, historias, conexiones, vidas entrelazadas durante generaciones». Él miró hacia el horizonte, donde los rascacielos del centro financiero brillaban a lo lejos como un mundo completamente distinto. «Cuando miro un terreno, veo posibilidades de desarrollo, cifras, rendimientos», admitió. «Me enseñaron a ver así desde que tengo memoria». «¿Y ahora? ¿Qué ves ahora?», preguntó ella. Antes de que pudiera responder, un grupo de niños se acercó corriendo. Reconocieron a Valentina y la rodearon con exclamaciones de alegría. Uno de ellos, un niño de unos 7 años con una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes, miró a Lautaro con curiosidad. «¿Es tu novio?», preguntó con la directa sinceridad de la infancia. Valentina se sonrojó intensamente. «No, Miguel es mi jefe. ¿Y por qué te mira así entonces?», insistió el niño, provocando risitas entre sus compañeros. Lautaro, para sorpresa de Valentina, se agachó hasta quedar a la altura del pequeño. «¿Cómo la miro exactamente?», preguntó con genuina curiosidad. El niño entrecerró los ojos
estudiándolo seriamente. Como mi papá miraba a mi mamá en las fotos viejas, respondió finalmente. Antes de que se fuera, un silencio incómodo cayó sobre ellos. Los niños, sintiendo quizás la tensión repentina, se despidieron rápidamente y volvieron a sus juegos. Valentina y Lautaro reanudaron su camino en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El comentario inocente del niño había nombrado algo que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer. Al doblar una esquina se encontraron frente a un terreno amplio rodeado por una valla metálica oxidada. Un cartel descolorido anunciaba próximamente un complejo residencial, Luna Nueva AN, una realización de Quintana Sociedad Anónima. Este proyecto nunca se construyó, dijo Lautaro, frunciendo el ceño. Se canceló hace años, antes de que yo asumiera la dirección de la empresa. Valentina observó el terreno abandonado, convertido ahora en un improvisado campo de fútbol donde algunos adolescentes pateaban una pelota desgastada. Las familias que vivían aquí fueron desalojadas, dijo. Les prometieron viviendas nuevas y mejores nunca llegaron. Lautaro se acercó a la valla, estudiando el terreno con nuevos ojos. No sabía esto, murmuró, más para sí mismo que para ella. Hay muchas cosas que no sabes sobre los proyectos de tu empresa, ¿verdad? La pregunta de Valentina no llevaba reproche, sino una genuina curiosidad. Lautaro se volvió hacia ella, y por un momento pareció a punto de confesar algo importante, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de su teléfono rompió el momento. Al mirar la pantalla, su expresión cambió instantáneamente. Tengo que volver a la oficina, dijo, volviendo a ser el ejecutivo eficiente. Hay una situación que requiere mi atención inmediata. Valentina asintió, intentando ocultar su decepción. Gracias por mostrarme todo esto, añadió Lautaro, con una sinceridad que era imposible fingir. Me ha dado mucho en qué pensar. Mientras lo veía alejarse, Valentina sintió una inquietante certeza. Algo había cambiado entre ellos. Hoy, algo fundamental e irreversible, y también tuvo la clara intuición de que aquella llamada telefónica tenía algo que ver con lo que acababan de descubrir en ese terreno abandonado. Lo que no podía imaginar era que, en ese mismo momento, fuerzas poderosas dentro de la empresa Quintana comenzaban a moverse contra ella, viendo en su creciente influencia sobre Lautaro una amenaza que debía ser eliminada cuanto antes. El ambiente en la oficina había cambiado sutilmente cuando Valentina regresó al día siguiente. Miradas furtivas la seguían mientras caminaba por los pasillos con Benicio en brazos. Conversaciones se interrumpían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Algo estaba sucediendo, y la sensación le provocaba un nudo en el estómago. Lautaro no había llegado aún. Según su agenda, tenía una reunión temprana con la junta directiva, algo inusual que no estaba programado el día anterior. Al encender su computadora, Valentina encontró un correo electrónico que la dejó helada. Señorita Urquiza, se solicita su presencia en recursos humanos a las 10 para una revisión de su contrato y situación laboral, atentamente. Dirección de RRHH. El mensaje, con su tono burocrático y frío, ocultaba mal sus verdaderas intenciones. Valentina había trabajado lo suficiente en entornos corporativos antes de quedar embarazada, como para reconocer el preludio de un despido. Respiró profundamente, intentando calmar el pánico que comenzaba a crecer en su pecho. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Había comenzado a ahorrar para un pequeño apartamento. Benicio tenía ahora acceso a atención médica de calidad, y por primera vez en meses sentía que su vida se estabilizaba. Buenos días, la voz de Ernesto Vidal, director financiero de Quintana Sociedad Anónima, la sobresaltó. No lo había oído entrar. Veo que recibiste la citación de recursos humanos. Ernesto era un hombre de 50 y tantos años, con un rostro anguloso y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos calculadores. Desde el primer día, Valentina había sentido su desaprobación silenciosa. Así es, respondió ella, manteniendo la compostura. ¿Sabe usted de qué se trata? Irregularities, señorita Urquiza, dijo, pasando un dedo por el borde del escritorio como buscando polvo. Hemos notado algunas inconsistencias en los informes recientes. Archivos consultados sin autorización, documentos confidenciales, accedidos desde su terminal. Valentina mantuvo la mirada firme, aunque su corazón latía desbocado. No he accedido a ningún documento que no esté relacionado con mi trabajo como asistente del señor Quintana. ¿En serio? Ernesto levantó una ceja. ¿Y los registros históricos de adquisiciones de terrenos en Villa Esperanza? ¿Los informes de compensaciones a familias desplazadas? ¿Las evaluaciones ambientales de proyectos cancelados? To-do. ¿Eso forma parte de las responsabilidades de una asistente recién contratada? El nudo en el estómago de Valentina se apretó aún más. Era cierto que había investigado esos documentos, pero lo había hecho usando la clave de acceso que el propio Lautaro le había proporcionado para
gestionar su correspondencia. Todo lo que he consultado ha sido para asistir al señor Quintana en la evaluación del nuevo proyecto, respondió con toda la calma que pudo reunir. Ernesto sonrió, una sonrisa fría que no presagiaba nada bueno. El señor Quintana es joven e idealista, dijo, bajando ligeramente la voz. A veces deja que sus emociones nublen su juicio empresarial. La junta directiva está preocupada por algunas de sus recientes vacilaciones respecto a proyectos clave para el futuro. Telacom dio unos pasos por la oficina, observando las fotos enmarcadas en la pared en Lautaro, estrechando manos con políticos, cortando cintas inaugurales, posando junto a edificios imponentes. Esta empresa, señorita Urquiza, fue construida por hombres que no se dejaban distraer por sentimentalismos. El padre de Lautaro, don Federico Quintana, entendía que el progreso requiere a veces decisiones difíciles, decisiones como desalojar familias y nunca cumplir las promesas de reubicación. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. Los ojos de Ernesto se entrecerraron peligrosamente. Veo que ha estado muy ocupada investigando la historia de nuestra empresa, dijo con voz gélida. Me pregunto qué pensaría la junta directiva si supieran que una empleada sin calificaciones, contratada por capricho del joven Quintana, está husmeando en asuntos confidenciales y posiblemente influenciando decisiones corporativas estratégicas. El mensaje era claro, como el cristal estaba amenazándola. No tengo ninguna influencia sobre las decisiones del señor Quintana, respondió Valentina, luchando por mantener la voz firme. Él toma sus propias decisiones basadas en información objetiva, información que usted convenientemente selecciona, contraatacó Ernesto. Pero no se preocupe. Después de la reunión de esta mañana, las cosas volverán a su cauce. Natural en ese momento, Benicio comenzó a llorar en la habitación contigua. El llanto, agudo y urgente, cortó la tensión del momento como un cuchillo. Su hijo la necesita, dijo Ernesto, dirigiéndose hacia la puerta. Y usted debería pensar en lo que él necesitará cuando ya no cuente con este generoso salario y estos beneficios. A las 10 en punto, señorita Urquiza. No llegue tarde. Cuando la puerta se cerró tras él, Valentina se permitió finalmente temblar. Con piernas inestables, fue hasta donde Benicio lloraba y lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente. Todo estará bien, mi amor, susurró, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. Miró el reloj en las 8:45 de la mañana. Lautaro debería estar saliendo de su reunión con la junta en este momento. Necesitaba hablar con él antes de su cita en recursos humanos. Pero ¿y si Ernesto tenía razón? ¿Y si la junta lo había convencido de que ella era una intrusa que estaba interfiriendo con los intereses de la empresa? Mientras intentaba decidir qué hacer, su teléfono vibró con un mensaje. No vayas a RRHH, espérame en el café de la esquina a las 9:30. Destruye este mensaje en L. El corazón de Valentina dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto secretismo? Y lo más importante, ¿podía confiar realmente en Lautaro Quintana? Con Benicio en brazos y la incertidumbre pesando sobre sus hombros, Valentina comenzó a recoger sus cosas personales, fuera lo que fuese que estaba a punto de suceder. Tenía la clara intuición de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, y esta vez, las consecuencias serían aún más profundas que aquel día. En el banco de la plaza, el Café Margarita era un establecimiento modesto comparado con las elegantes cafeterías del distrito financiero. Sillas de madera gastada, mesas con manteles a cuadros y el aroma reconfortante de café recién hecho creaban una atmósfera que parecía pertenecer a otro mundo. A apenas una cuadra de los rascacielos de cristal y acero, Valentina se sentó en una mesa del fondo, con Benicio dormido en su portabebé. Había llegado 15 minutos antes de la hora acordada, con la tensión vibrando en cada nervio de su cuerpo. A través del ventanal podía ver el edificio Quintana, elevándose imponente contra el cielo invernal. Se preguntó si en ese mismo momento Ernesto Vidal estaría buscándola por los pasillos, furioso por su ausencia en la reunión de recursos humanos. A las 9:32, la campanilla de la puerta sonó. Lautaro entró, casi irreconocible bajo una gorra y gafas oscuras, vestido con ropa casual, similar a la que había usado en su visita a Villa Esperanza. Sin la presencia imponente de sus trajes hechos a medida, parecía más joven, casi vulnerable. Se sentó frente a ella sin decir palabra. Una camarera se acercó, y él pidió 2 cafés con voz baja. No tenemos mucho tiempo, dijo finalmente. Cuando la camarera se alejó, la reunión con la junta no salió como esperaban. Ernesto Vidal vino Everm, respondió Valentina, yendo directamente al grano. Prácticamente me amenazó. Dijo que estoy husmeando en asuntos confidenciales e influenciándote indebidamente. Lautaro asintió lentamente, como si la información confirmara sus sospechas. Después de nuestra visita a Villa Esperanza, pasé la noche investigando, explicó, inclinándose hacia adelante y bajando aún más la voz. Algo no cuadraba en ese terreno abandonado,
en ese proyecto que nunca se completó. Irregularidades enormes, Valentina. Dinero destinado a compensaciones que nunca llegó a las familias desplazadas. Informes ambientales falsificados. Sobornos a funcionarios municipales. La camarera regresó con los cafés. Ambos guardaron silencio, hasta que volvió a alejarse. Esta mañana presenté mis hallazgos a la Junta, continuó Lautaro. Les dije que no solo cancelaría el proyecto de Villa Esperanza, sino que iniciaría una investigación exhaustiva sobre las prácticas pasadas de la empresa y establecería un fondo de compensación para las familias afectadas. Valentina Lowe miró con asombro. Este no era el mismo hombre que había conocido en la oficina. El ejecutivo frío calculando márgenes de beneficio. ¿Cómo reaccionaron?, preguntó, aunque podía imaginarlo. ¿Cómo esperaba? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Lautaro. Ernesto Vidal sugirió que estoy bajo algún tipo de influencia inapropiada, que no estoy pensando con claridad a mi tío Roberto, que posee el 25% de las acciones. Propuso una reunión de emergencia para evaluar mi capacidad para seguir liderando la empresa. ¿Pueden hacer eso? Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con suficientes votos en la Junta, sí. Lautaro dio un sorbo a su café. Tengo el 40% de las acciones. Mi madre tiene otro 15%, pero está en Europa y rara vez se involucra en decisiones empresariales. El resto está distribuido entre mi tío Roberto y varios accionistas menores, que generalmente siguen su liderazgo. Valentina intentaba procesar toda esta información. Lo que había comenzado como una oportunidad laboral inesperada se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente. ¿Apenas me conoces? No, soy Naughty. Entmundo. Lautaro levantó la mirada. Sus ojos, sin la barrera de las gafas oscuras que ahora descansaban sobre la mesa, mostraban una intensidad que la dejó momentáneamente sin aliento. Porque en los 3 meses que llevas trabajando conmigo, has demostrado más integridad que la mayoría de las personas que he conocido en toda mi vida, respondió con voz baja pero firme. Y porque cuando camino por Villa Esperanza y veo a través de tus ojos, entiendo que he estado construyendo mi éxito sobre el sufrimiento de otros. No puedo seguir haciéndolo, Valentina. El sonido de su nombre en los labios de él pareció llenar el espacio entre ellos con una intimidad inesperada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Luchar, respondió simplemente, por la empresa, por transformarla en algo de lo que pueda estar orgulloso, pero necesito tiempo y necesito aliados. ¿Y yo qué se supone que debo hacer? Valentina miró a Benicio, que seguía durmiendo pacíficamente, ajeno a las fuerzas que se movían alrededor de su pequeño mundo. No puedo arriesgar su bienestar, es todo lo que tengo. Lautaro siguió su mirada hacia el bebé. Por un momento su expresión se suavizó. Entiendo que no puedo pedirte que te involucres en esta batalla, dijo finalmente. Here, una transferencia a tu cuenta es suficiente para que tú y Benicio estén seguros durante 1 año. Pase lo que pase. Valentina sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Me estás despidiendo?, preguntó, la voz apenas audible. Te estoy protegiendo, corrigió él. Ernesto y mi tío no se detendrán ante nada. Ya intentaron usarte para desacreditarme ante la Junta. El siguiente paso podría ser mucho peor. No necesito que me protejan, respondió Valentina, sintiendo una repentina oleada de indignación. He sobrevivido sola mucho tiempo. Lo que necesito es la verdad. ¿Realmente quieres transformar la empresa o solo estás teniendo un momento de crisis existencial que pasará cuando las cosas se pongan difíciles? La pregunta, directa y sin filtros, pareció sorprender a Lautaro. Por un momento, el silencio entre ellos se llenó solo con el ruido ambiente del café y el suave respirar de Benicio. Hasty as Icos, comenzó finalmente Lautaro. Mi hermana descubrió documentos sobre prácticas cuestionables de la empresa. Iba a denunciarlo públicamente. El día antes de hacerlo murió en un accidente de tráfico. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás sugiriendo que? No tengo pruebas, interrumpió él. Solo coincidencias inquietantes y una década de sospechas que enterré bajo capas de negación. Hasta que te vi en ese banco de plaza, alimentando a tu hijo con agua, con la misma dignidad inquebrantable que tenía mi hermana. De repente, todo adquiría un nuevo significado. La oferta impulsiva de trabajo, el interés en Benicio, la transformación gradual que había observado en él durante estos meses. No soy tu hermana, Lautaro, dijo suavemente. No puedes salvarla a través de mí. Lo sé, respondió él, extendiendo su mano sobre la mesa hasta casi tocar la de ella, pero deteniéndose a 1 milímetro de distancia. Pero quizás puedo hacer lo que ella habría querido. Y para eso necesito tu ayuda. En ese momento, el teléfono de Lautaro vibró. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Han adelantado la reunión de emergencia, dijo, poniéndose de pie abruptamente. Debo irme, Lautaro. Valentina lo llamó,
Cuando ya se dirigía hacia la puerta, no has respondido mi pregunta. ¿Es esto solo una crisis pasajera? Él se detuvo y la miró por encima del hombro. Te veré esta noche en tu apartamento. Trae los documentos que encontraste sobre el proyecto Villa Luna Nueva, entonces tendrás tu respuesta. Y con esas palabras enigmáticas salió del café, dejando a Valentina con más preguntas que respuestas, y la inquietante sensación de que estaba siendo arrastrada a una batalla que iba mucho más allá de su vida personal. Mientras veía su figura alejarse por la calle, notó un coche negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la acera. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la ventanilla bajó ligeramente, y reconoció el perfil de Ernesto Vidal, observándola fijamente desde el interior. La tarde se extendió como una cuerda tensa mientras Valentina esperaba en su pequeño apartamento. Había retirado sus pertenencias de la oficina y recogido a Benicio, sintiendo sobre ella las miradas curiosas y suspicaces de los empleados. Los rumores ya debían estar circulando por los pasillos. A la misteriosa asistente había desaparecido justo cuando el joven director ejecutivo enfrentaba una rebelión interna. El apartamento, aunque modesto, representaba un enorme avance respecto a su situación 3 meses atrás. Un dormitorio pequeño pero luminoso, una cocina funcional, un sofá donde ahora Benicio dormía plácidamente. Todo esto había sido posible gracias al salario de Quintana Sociedad Anónima, un salario que probablemente ya no existiría después de hoy. Sobre la mesa de la cocina descansaba una carpeta con los documentos que había encontrado mientras investigaba. El proyecto Villa Luna Nueva, copias de informes alterados, registros de pagos a cuentas en paraísos fiscales, fotografías de reuniones entre ejecutivos de Quintana y funcionarios gubernamentales, posteriormente procesados por corrupción. No eran pruebas definitivas, pero juntas formaban un patrón inquietante. El reloj marcaba las 19:43 cuando finalmente sonó el timbre. Al abrir la puerta encontró a un Lautaro completamente diferente al hombre confiado que había conocido. Su rostro mostraba señales evidentes de tensión. Una sombra de barba incipiente oscurecía su mandíbula, y sus ojos reflejaban el agotamiento de una batalla difícil. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Valentina se hizo a un lado. Encio. Él entró, mirando alrededor con curiosidad, observando las pocas fotografías enmarcadas, los libros cuidadosamente ordenados, los pequeños detalles que hacían de aquel espacio un hogar. Es acogedor, dijo con sinceridad. Perez, a tía Valentina no sabía cómo interpretar ese comentario. En vez de responder, señaló la carpeta sobre la mesa. Ahí está todo lo que encontré, dijo. No es mucho, pero apunta en una dirección clara. Lautaro se sentó, pasando lentamente las páginas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo que ya sabía. ¿Qué pasó en la reunión?, preguntó finalmente Valentina, incapaz de soportar más el silencio. Lautaro levantó la mirada de los documentos. Una sonrisa irónica curvó sus labios. Me han sugerido tomar una licencia temporal por estrés, respondió. Aparentemente, mis recientes decisiones demuestran un juicio errático incompatible con mis responsabilidades. Mi tío Roberto asumirá el control interino de la empresa. ¿Y tú aceptaste? La incredulidad tiñó la voz de Valentina. Les hice creer que sí, respondió él, bajando la voz aunque estaban solos. Necesitaba ganar tiempo. Roberta no sabe que he estado reuniendo pruebas durante semanas, desde antes incluso de conocerte. Tu llegada solo aceleró un proceso que ya había comenzado. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como verificando que nadie los observaba. Mañana por la mañana mi abogado personal presentará una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción, continuó. Con las pruebas que tenemos, más estos documentos que encontraste, hay suficiente para iniciar una investigación seria. No será suficiente para condenar a nadie todavía, pero abrirá la puerta a registros, declaraciones bajo juramento. Y te hará un objetivo, completó Valentina. Lautaro se volvió hacia ella. Ya lo soy, dijo simplemente. Look, he sido desde que empecé a hacer preguntas incómodas. Se acercó a donde Benicio dormía, y lo observó con una expresión indescifrable. Siempre me he preguntado cómo sería tener un hijo, murmuró, casi para sí mismo. La responsabilidad de moldear una vida, de protegerla a toda costa. Es aterrador, respondió Valentina honestamente. Cada decisión que tomo, cada elección, afecta a su futuro. Es como llevar el mundo sobre los hombros, pero un mundo que amas más que a ti mismo. Sus miradas se encontraron por un instante, y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso que trascendía palabras. Ahora entiendo por qué me impactó tanto verte aquel día en la plaza, dijo Lautaro, volviendo a sentarse frente a ella. No era solo compasión o culpa. Era admiración. Tienes una fuerza que yo nunca he tenido, Valentina, la fuerza de quien lo arriesga todo por amor. El cumplido la tomó desprevenida. Durante un momento, el silencio entre ellos se llenó con el suave respirar de Benicio y el lejano rumor del tráfico. ¿Qué quieres de mí exactamente, Lautaro?, preguntó finalmente, yendo al grano.
¿Por qué estás aquí? Él respiró profundamente como reuniendo valor. Preciso que testifies, dijo finalmente. Tu declaración sobre cómo descubriste estos documentos, junto con tu experiencia personal, en Villa Esperanza, daría un rostro humano a la investigación. Ya no sería solo una disputa corporativa, sino algo que afecta a personas reales. Valentina se levantó bruscamente, alejándose unos pasos. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Su voz temblaba ligeramente. Si miento públicamente, estaré en la mira de personas poderosas, con mucho que perder. Personas que, según tú mismo insinuaste, podrían estar involucradas en la muerte de tu propia hermana. No estarías sola, insistió Lautaro, también poniéndose. Tipa, te protegeré, tengo recursos, contactos. No se trata solo de mí, interrumpió ella, señalando a Vinicio. ¿Qué pasa con él? Ya escapé una vez de una situación peligrosa por su bienestar. No puedo arrastrarlo a otra. Lautaro se pasó una mano por el cabello, en un gesto de frustración. Entiendo tu posición, dijo finalmente, y respetaré cualquier decisión que tomes. Solo te pido que consideres también esto. Si no detenemos a personas como mi tío y Ernesto, ahora seguirán destruyendo vidas, más familias serán desplazadas, más comunidades desmanteladas. Se acercó a ella sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca para que Valentina pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No estoy tratando de manipularte emocionalmente, continuó con voz baja e intensa. Solo quiero que veas el panorama completo. Esta no es solo mi lucha o la tuya, es la lucha de todos los que no tienen voz frente al poder y el dinero. Sus palabras resonaron en Valentina con una verdad que no podía negar. Pensó en doña Carmen y su panadería de 3 generaciones, en don Héctor y la casa que había construido con sus propias manos, en los niños jugando en aquel terreno, abandonado que debería haber sido un hogar digno para familias desplazadas. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. No puedo decidir algo así en este momento. Lautaro asintió, respetando su espacio. La denuncia se presentará mañana a las 10. Dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Cualquiera sea tu decisión, quiero que sepas que estos meses trabajando contigo han cambiado mi vida, Valentina. Me has enseñado a ver el mundo de una manera que nunca creí posible. Se detuvo con la mano en el picaporte como si dudara. Luego, en un movimiento repentino, regresó y depositó un sobre en la mesa. Esto es para ti, Benicio, independientemente de lo que decidas. No is caridad, añadió rápidamente al ver que ella iba a protestar. Es lo que ambos se merecen después de todo lo que han pasado. Antes de que Valentina pudiera responder, Lautaro abrió la puerta y salió al pasillo. Se detuvo un momento, mirándola una última vez. Sea cual sea tu decisión, sé que será la correcta, dijo suavemente. Confío en ti, Valentina. Y con esas palabras, desapareció, dejándola sola con un bebé dormido, un sobre misterioso y la decisión más difícil que había enfrentado en su vida. Mientras la puerta se cerraba, Valentina sintió que 2 caminos se abrían ante ella, uno hacia la seguridad inmediata, otro hacia una justicia incierta pero necesaria. Y por primera vez desde que había huido del padre de Benicio con apenas lo opuesto, sintió que cualquiera fuera su elección, ya no estaría completamente sola. La mañana amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo reflejara la gravedad de las decisiones pendientes. Valentina había pasado la noche en vela, alternando entre momentos de determinación feroz y periodos de duda paralizante. El sobre que Lautaro había dejado contenía no solo dinero suficiente para mantenerse durante 1 año, sino también documentos para un fideicomiso educativo a nombre de Benicio, garantizando su futuro académico independientemente de lo que ocurriera. A las 9:15, con Benicio envuelto cálidamente contra su pecho, Valentina salió de su apartamento. Había tomado una decisión, aunque su corazón aún vacilaba con cada paso que daba. El edificio de la Fiscalía Anticorrupción se alzaba sobrio y funcional en el centro de la ciudad. Nada en su fachada de concreto y cristal sugería los dramas humanos que se desarrollaban diariamente en su interior, las batallas entre la verdad y el poder que definían el curso de tantas vidas. Valentina se detuvo en la entrada observando el ir y venir de abogados con maletines, funcionarios apresurados y ciudadanos con rostros preocupados. Respiró profundamente, preparándose para unirse a ese flujo, cuando una voz familiar la llamó desde un costado. Pensé que no vendrías. Doña Carmen, la panadera de Villa Esperanza, estaba sentada en un banco cercano con un pañuelo colorido cubriendo su cabello blanco. A su lado, para sorpresa de Valentina, estaba don Héctor, el anciano que había construido su casa ladrillo a ladrillo durante 20 años. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó Valentina, acercándose. Lo mismo que tú, supongo, respondió doña Carmen, poniéndose de pie con la ayuda de un bastón que Valentina nunca le había visto usar. Vinimos a hablar sobre lo que Quintana Sociedad Anónima le hizo a nuestro barrio.
Pero, ¿cómo supieron? Tu jefe vino a vernos anoche, explicó don Héctor, con su voz pausada y profunda. Nos contó todo, sobre la investigación, sobre los documentos que encontraste, sobre cómo quiere cambiar las cosas. Valentina sintió una mezcla de asombro y algo cercano a la indignación. Lautaro había ido a Villa Esperanza después de salir de su apartamento. Había hablado con los vecinos sin consultarle. No debió involucrarlos, dijo, bajando la voz, aunque estaban a varios metros de la entrada. No es peligroso. Doña Carmen soltó una risa breve que sonó como campanillas. Niña, hemos vivido peligros que ni te imaginas, dijo, acariciando suavemente la cabeza de Benicio. Cuando intentaron desalojarnos la primera vez, yo ya estaba en la línea del frente. Tenía 20 años menos, pero la misma determinación. Quintana Sociedad Anónima no solo nos quitó terrenos, añadió don Héctor. Nos quitó dignidad, nos hizo sentir invisibles. Hoy, por primera vez en décadas, alguien de esa empresa nos miró a los ojos y nos pidió perdón. Valentina intentaba procesar esta nueva información. Lautaro no solo había ido a hablar con ellos, les había pedido perdón. Había reconocido el daño causado por la empresa que llevaba su apellido. No vino a pedirnos que testimoniáramos, continuó doña Carmen, como leyendo la preocupación en el rostro de Valentina. Dijo que entendería perfectamente si no queríamos involucrarnos. Solo quería que supiéramos la verdad, que supiéramos que alguien estaba finalmente luchando por la justicia. Y precisamente por eso estamos aquí, concluyó don Héctor con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, porque cuando alguien da un paso valiente, otros encuentran el coraje para seguirlo. Valentina sintió que algo se removía en su interior. La presencia de estos ancianos con sus cuerpos frágiles pero espíritus inquebrantables la avergonzaba y la inspiraba a partes iguales. Habían venido por su propia voluntad, asumiendo riesgos que ella temía enfrentar. No están solos. Una nueva voz se unió a la conversación. Valentina se giró para encontrarse con Miguel, el niño que había preguntado si Lautaro era su novio durante su visita a Villa Esperanza. Detrás de él, como una procesión silenciosa, había al menos 20 personas más, madres con niños, jóvenes trabajadores, ancianos apoyados en bastones, todos rostros que reconocía de Villa Esperanza. ¿Todos ustedes? La pregunta quedó suspendida en el aire, incapaz de completarla por la emoción que atenazaba su garganta. Todos tenemos historias que contar, respondió una mujer joven que sostenía a un bebé apenas mayor que Benicio. Todos hemos sufrido por las mentiras y los abusos de Quintana Sociedad Anónima, y todos queremos ser parte del cambio. Valentina miró a estas personas, unidas por el sufrimiento compartido y la esperanza recién descubierta. Sintió una vergüenza profunda por haber dudado, por haber considerado la opción segura, cuando otros con mucho más que perder estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la justicia. En ese momento un auto negro se detuvo frente al edificio. Lautaro descendió, acompañado de un hombre mayor, con un maletín que debía ser su abogado. Al ver al grupo reunido, su expresión pasó de la sorpresa al asombro, y finalmente a una emoción que Valentina no pudo nombrar, pero que transformó completamente su rostro. Sus miradas se encontraron por encima de las cabezas de los vecinos de Villa Esperanza. No hacían falta palabras. El mensaje era claro. No estaban solos en esta lucha. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un banco de plaza se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande que ellos mismos. Lautaro se acercó lentamente al grupo, con una humildad que contrastaba radicalmente con el ejecutivo confiado que había sido apenas unos meses atrás. Gracias por venir, dijo, dirigiéndose a todos pero mirando a Valentina. Lo que hacen hoy cambiará el futuro de muchas personas. No lo hacemos por ti, respondió doña Carmen con franqueza, pero sin hostilidad. Lo hacemos por nuestra comunidad y por todas las que vendrán después. Lautaro asintió, aceptando sus palabras. Es como debe ser, dijo simplemente. Cuando el grupo comenzó a moverse hacia la entrada de la fiscalía, Lautaro se acercó a Valentina, que se había quedado ligeramente rezagada. No esperaba verte aquí, dijo en voz baja, después de nuestra conversación de anoche. No podía quedarme al margen, respondió ella, ajustando a Benicio en sus brazos. No cuando tantos con más razones para temer están dispuestos a dar la cara. Una sonrisa cálida iluminó el rostro de Lautaro. Sabía que eras extraordinaria desde el primer momento, dijo, con una admiración que la hizo ruborizar. Pero nunca imaginé cuánto cambiaría mi vida por haberte encontrado. Antes de que Valentina pudiera responder, el abogado se acercó, con expresión urgente. Tenemos que entrar, Lautaro, dijo, consultando su reloj. El fiscal nos espera y acabo de recibir información de que tu tío y Ernesto están en camino con todo su equipo legal. La expresión de Lautaro se endureció, volviendo momentáneamente a ser el ejecutivo decidido. Que vengan, dijo con determinación. Esta vez los estaremos esperando. Mientras subían los escalones de la fiscalía, Valentina sintió que Benicio se agitaba contra su pecho,
como si de alguna manera percibiera la importancia del momento. Miró hacia atrás una última vez, contemplando la ciudad que se extendía bajo el cielo gris. En algún lugar de esas calles estaba el banco de plaza donde todo había comenzado, donde un instante de compasión genuina había desencadenado una revolución silenciosa que ahora amenazaba con cambiar el rumbo de una de las empresas más poderosas del país. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que, en ese preciso momento, otra persona observaba la escena desde un automóvil estacionado a distancia prudente. No, una mujer elegante de mediana edad, con un asombroso parecido a Lautaro, que había regresado inesperadamente de Europa para enfrentar los fantasmas de su propio pasado. El salón de conferencias de la Fiscalía Anticorrupción vibraba con una tensión palpable, sentados alrededor de una larga mesa ovalada. Los representantes de ambas partes estudiaban mutuamente con miradas calculadoras. A un lado, Lautaro y su abogado Martín Echevarría, un hombre de 60 años con la serenidad de quien ha librado innumerables batallas legales. Al otro, Roberto Quintana, tío de Lautaro y actual director interino de la empresa, flanqueado por Ernesto Vidal, y 3 abogados corporativos, con expresiones impenetrables. Valentina observaba desde un rincón, con Benicio dormido en sus brazos. Los testigos de Villa Esperanza esperaban en una sala contigua, preparados para ofrecer sus testimonios cuando llegara el momento. El fiscal Damián Pereira, un hombre delgado con gafas de montura metálica y reputación de incorruptible, revisaba los documentos presentados con meticulosa atención. «Estos son alegatos muy serios, señor Quintana», dijo finalmente, dirigiéndose a Lautaro. «Acusar a su propia empresa de fraude sistemático, soborno a funcionarios públicos y falsificación de documentos oficiales no es algo que vea todos los días». «Son más que alegatos, señor fiscal», respondió Lautaro con firmeza. «Son hechos documentados que he reunido durante meses y que se remontan a prácticas iniciadas mucho antes de mi llegada a la dirección». Roberto Quintana, un hombre corpulento de 60 años con el mismo porte aristocrático de su sobrino, pero una dureza en los ojos que Lautaro nunca tendría, se inclinó hacia adelante. «Mi sobrino está pasando por un momento personal difícil», dijo con voz modulada que destilaba preocupación artificial. «Siempre ha sido un joven impresionable. En la junta directiva ha expresado su preocupación por su estabilidad emocional en los últimos meses, especialmente desde que contrató a...». Su mirada se desvió brevemente hacia Valentina, ciertos elementos nuevos en su entorno inmediato. La insinuación era tan clara como ofensiva. Valentina apretó los dientes, pero mantuvo la compostura. Este no era el momento para reacciones emocionales. «Las acusaciones contra mi cliente son infundadas y potencialmente difamatorias», intervino uno de los abogados de Roberto. «El señor Roberto Quintana tiene un historial intachable de 4 décadas en el sector inmobiliario. Estas alegaciones parecen más un intento de sabotaje interno que una denuncia legítima». El fiscal Pereira escuchaba con expresión impasible, tomando notas ocasionales. Finalmente, levantó la vista. «Los documentos presentados contienen inconsistencias financieras que cuando menos justifican una investigación preliminar», dijo, ignorando el intento de desacreditación. «Sin embargo, para proceder necesitaríamos...». La puerta se abrió repentinamente, interrumpiéndolo. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde una mujer elegante de unos 55 años permanecía de pie con dignidad imperiosa. Su cabello negro con mechones plateados enmarcaba un rostro aristocrático que reflejaba décadas de privilegio y quizás de secretos cuidadosamente guardados. «Elena», la voz de Roberto Quintana se quebró ligeramente, traicionando su surprise. «No esperábamos tu regreso de Europa hasta el próximo mes». «Claramente», respondió ella con sequedad. «De haberlo sabido, quizás habría sido más cuidadoso con tus maniobras, Roberto». Lautaro se había puesto de pie, con una expresión de asombro que rápidamente dio paso a la confusión. «Madre, ¿qué haces aquí?», preguntó, avanzando hacia ella. Elena Quintana ignoró momentáneamente la pregunta de su hijo. En cambio, se dirigió directamente al fiscal Pereira. «Soy Elena Montero de Quintana, accionista mayoritaria de Quintana Sociedad Anónima después de mi hijo», se presentó formalmente, «y he venido a confirmar cada una de sus acusaciones, además de añadir información que ha estado oculta durante demasiado tiempo». Un murmullo recorrió la sala. Roberto palideció visiblemente, mientras Ernesto Vidal intercambiaba miradas nerviosas con los abogados corporativos. «Señora Quintana, este es un procedimiento formal», comenzó uno de los abogados. «No puede simplemente irrumpir y...». «Puedo y lo haré», lo interrumpió Elena con autoridad incuestionable. «Durante años he permanecido al margen, permitiendo que el legado de mi esposo continuara sin mi interferencia. Ese silencio termina hoy». Se acercó a la mesa, colocando un maletín de cuero sobre ella. «Estos documentos confirman las irregularidades que mi hijo ha descubierto», continuó, abriéndolo y extrayendo varias carpetas.
pero van mucho más allá. Demuestran un patrón de corrupción sistemática que comenzó con mi difunto esposo y continuó bajo la supervisión directa de Roberto Quintana. Lautaro miraba a su madre con asombro, como si la viera por primera vez. ¿Lo sabías?, preguntó en voz baja. ¿Todo este tiempo lo sabías? Elena se volvió hacia su hijo, y por un momento su máscara de compostura perfecta reveló un destello de dolor antiguo. Tu hermana lo descubrió primero, respondió en un tono apenas audible. Vino a mí antes de ir a las autoridades. La pedí tiempo. Le dije que encontraríamos una manera de arreglarlo internamente. Y entonces ella murió, completó Lautaro, con una voz tan fría que pareció congelar el aire de la habitación. Un silencio sepulcral cayó sobre todos los presentes. Valentina, desde su rincón, podía sentir la tensión eléctrica entre madre e hijo, una década de preguntas sin respuestas condensada en ese intercambio. No fue un accidente, dijo finalmente Elena con voz clara pero temblorosa. Nunca creí que lo fuera, pero no tenía pruebas, solo sospechas que me atormentaban día y noche. Sus ojos se movieron deliberadamente hacia Roberto, quien había quedado inmóvil, con el rostro descompuesto. Dejé el país porque no podía soportar vivir bajo el mismo techo que quienes creía responsables de la muerte de mi hija, continuó. Me refugié en mi dolor, en la distancia, y te abandoné a ti, Lautaro, cuando más me necesitabas. Ese ha sido mi mayor fracaso. El fiscal Pereira, recuperándose de la sorpresa inicial, intervino con voz profesional. Señora Quintana, está haciendo acusaciones extremadamente graves. Si tiene evidencia relacionada con la muerte de su hija. La tengo ahora, respondió Elena, extrayendo un último sobre de su maletín. Ha tomado 10 años reunirla. Investigadores privados, testigos que finalmente accedieron a hablar, documentos que han emergido. No es concluyente por sí sola, pero, junto con todo lo demás, dibuja un cuadro que no puede ignorarse. Roberto Quintana se puso de pie abruptamente. Esto es absurdo, exclamó, con el rostro congestionado. Elena está claramente trastornada por el dolor. Ha vivido aislada durante años, alimentando teorías conspirativas. Señor Quintana, ordenó el fiscal con firmeza. Todos tendrán su oportunidad de hablar. Valentina observaba la escena con una mezcla de asombro y horror. Lo que había comenzado como una denuncia de prácticas empresariales corruptas se había transformado en algo mucho más oscuro, un drama familiar entrelazado con posibles crímenes que iban mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Elena Quintana recorrió la sala con la mirada, deteniéndose finalmente en Valentina y el bebé que sostenía en brazos. Tú debes ser Valentina, dijo, acercándose a ella, la mujer que le devolvió a mi hijo la claridad moral que yo no supe inculcarle. Antes de que Valentina pudiera responder, Benicio despertó, abriendo sus grandes ojos oscuros hacia esta desconocida que lo observaba con intensidad. Es hermoso, murmuró Elena, con una sonrisa triste. Me recuerda a Lautaro cuando era bebé. La misma mirada, curiosa. Se volvió nuevamente hacia la mesa donde todos permanecían en un silencio tenso. He vuelto para hacer lo que debería haber hecho hace 10 años, declaró con renovada determinación. Usar mi posición y mi poder para transformar Quintana Sociedad Anónima en la empresa que mi hija hubiera querido que fuera. Y el primer paso es limpiarla de toda la corrupción que la ha definido durante décadas. Miró directamente a su hermano político, con una frialdad que hizo que incluso el impasible fiscal Pereira se removiera incómodo en su asiento. Esta vez no me quedaré al margen, Roberto, dijo con voz baja pero firme. Esta vez lucharé con todas mis fuerzas por la verdad, por Lautaro, por los vecinos de Villa Esperanza y por la memoria de mi hija. En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, Ernesto Vidal se levantó repentinamente y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde cree que va, señor Vidal?, preguntó el fiscal, frunciendo el ceño. Me siento indispuesto, murmuró, sin mirar a nadie directamente. Necesito aire. Creo que sería mejor que todos permanecieran aquí mientras revisamos esta nueva evidencia, respondió Pereira, haciendo un gesto a uno de los oficiales en la puerta. La tensión en la sala era palpable. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba el intercambio de miradas entre Roberto y Ernesto. Un mensaje silencioso que no auguraba nada bueno. El fiscal comenzó a revisar los nuevos documentos aportados por Elena. Mientras los abogados de ambas partes hablaban en susurros urgentes con sus clientes, Lautaro permanecía de pie mirando alternativamente a su madre y a su tío, como intentando reconciliar esta nueva realidad con todo lo que había creído saber durante años. Nadie notó que Ernesto Vidal, aprovechando un momento de confusión, había deslizado su teléfono del bolsillo y enviado un breve mensaje. Un mensaje que pondría en marcha eventos que nadie en aquella sala podía prever,
y que amenazarían no solo el futuro de Quintana Sociedad Anónima, sino las vidas de todos los involucrados en este drama cada vez más complejo. La tarde caía sobre la ciudad cuando finalmente salieron de la fiscalía. La reunión, que se había extendido por casi 5 horas, había concluido con la apertura formal de una investigación sobre Quintana Sociedad Anónima. El fiscal Pereira, impresionado por la cantidad y calidad de la evidencia presentada, había ordenado medidas cautelares inmediatas, congelamiento de ciertas cuentas corporativas, prohibición de venta de activos específicos, y la suspensión temporal de Roberto Quintana y Ernesto Vidal de sus funciones ejecutivas. Los testigos de Villa Esperanza habían ofrecido testimonios desgarradores sobre desplazamientos forzados, promesas incumplidas y vidas destrozadas por la ambición corporativa. Doña Carmen, con su dignidad inquebrantable, había relatado cómo vio demoler la panadería de su padre para construir un estacionamiento que nunca llegó a terminarse. Don Héctor había mostrado fotografías antiguas de un barrio próspero, que gradualmente había sido despojado de sus mejores terrenos bajo falsas promesas de desarrollo comunitario. Ahora, en los escalones del edificio gubernamental, los vecinos de Villa Esperanza se despedían con abrazos y palabras de agradecimiento mutuo. Había un aire de cautelosa esperanza entre ellos. La sensación de que por primera vez en décadas sus voces habían sido realmente escuchadas. Valentina observaba la escena desde un costado, con Benicio dormido contra su pecho, después del largo día. Estaba física y emocionalmente agotada, pero también experimentaba una extraña sensación. Tapo. Había hecho lo correcto, había enfrentado sus miedos, y ahora, pasara lo que pasara, podría mirar a su hijo a los ojos sabiendo que había luchado por un mundo más justo para él. Eres más valiente de lo que crees, la voz de Elena. Quintana la sobresaltó ligeramente. La madre de Lautaro se había acercado silenciosamente, con esa elegancia natural que parecía acompañar cada uno de sus movimientos. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondió Valentina, incómoda ante el cumplido. Elena sonrió, una sonrisa que recordaba mucho a la de Lautaro cuando bajaba momentáneamente sus defensas. Ambas sabemos que eso no es cierto. Teos, la mayoría de las personas elige el camino seguro, especialmente cuando tienen tanto que perder. Su mirada se posó brevemente en Benicio. Yo misma lo hice durante demasiado tiempo. Un silencio reflexivo se instaló entre ellas, roto solo por el sonido lejano del tráfico y las voces de los vecinos que comenzaban a dispersarse. Mi hijo ha cambiado, continuó finalmente Elena. Cuando me fui a Europa, era un joven brillante, pero han desconectado. Vivía en función de números, proyecciones, ganancias. Verlo hoy, defendiendo a personas que antes habría ignorado, luchando por principios, en lugar de beneficios. Se detuvo, visiblemente emocionada. Creo que tú tienes mucho que ver con esa transformación. Valentina sintió un rubor cálido extenderse por sus mejillas. Lautaro siempre tuvo esa capacidad dentro de él, respondió. Quizás solo necesitaba recordarlo. Quizás necesitaba a alguien que se lo mostrara, corrigió Elena con gentileza. En ese momento, Lautaro se acercó a ellas. Había estado hablando con su abogado, finalizando detalles sobre los próximos pasos del proceso legal. Su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento, pero también una determinación renovada. El fiscal cree que tenemos un caso sólido, dijo dirigiéndose a ambas, especialmente con los nuevos documentos que aportaste, madre. ¿Cómo los conseguiste? Elena desvió la mirada brevemente. Tengo mis recursos, respondió. Begeman, digamos que no he estado tan desconectada de la empresa como todos creían. Antes de que Lautaro pudiera indagar más, Martín Echevarría, su abogado, se acercó con expresión preocupada. Acabo de recibir información de que Roberto y Ernesto han convocado una reunión de emergencia con los accionistas minoritarios, dijo en voz baja. Están intentando formar una coalición para bloquear cualquier cambio en la dirección de la empresa. Lautaro frunció el ceño. No pueden hacer mucho mientras esté abierta la investigación fiscal, respondió. Legalmente no, pero pueden crear suficientes obstáculos para retrasar cualquier transformación que intentes implementar, explicó Martín. Y tiempo es precisamente lo que no tenemos si queremos cumplir con los compromisos que has hecho hoy con la comunidad de Villa Esperanza. La preocupación se reflejó en el rostro de Lautaro. Durante la reunión, había prometido formalmente que Quintana Sociedad Anónima establecería un fondo de compensación para las familias afectadas por proyectos pasados, y que el terreno abandonado del proyecto Luna Nueva sería transferido a la comunidad para la construcción de viviendas sociales y un centro comunitario. Necesitamos anticiparnos a sus movimientos, dijo Elena con determinación. Conozco a la mayoría de esos accionistas desde hace décadas. Algunos me deben favores personales que nunca he cobrado hasta ahora. Mientras discutían estrategias, Valentina notó algo inquietante. Un automóvil negro con vidrios polarizados había pasado lentamente frente al edificio por tercera vez en los últimos minutos. Instintivamente,
Apretó a Benicio más fuerte contra su pecho. ¿Sucede algo?, preguntó Lautaro, notando su repentina tensión. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con la llegada de un mensaje. Al revisarlo, el color abandonó su rostro. «Valentina», insistió Lautaro, ahora claramente alarmado. Con manos temblorosas, le mostró la pantalla del teléfono. Era una fotografía del interior de su apartamento, específicamente de la habitación de Benicio, tomada claramente sin su conocimiento ni permiso. Debajo, un texto breve pero aterrador: «Hermoso lugar para un bebé. Sería una pena que... algo... Aún estás a tiempo de retractarte de tu testimonio. Primera y última advertencia». Lautaro tomó el teléfono, su expresión transformándose en una máscara de furia contenida. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo, con una voz tan fría que Valentina apenas la reconoció. «Martín, llama al fiscal Pereira ahora mismo. Elena, necesito que contactes a tu equipo de seguridad personal. Valentina y Benicio necesitan protección inmediata». «Ya me he adelantado», respondió Elena, señalando discretamente hacia un hombre de aspecto profesional que permanecía a una distancia prudente. «Santiago ha estado vigilando desde que salimos de la fiscalía. Es el jefe de mi seguridad personal desde hace 15 años». El hombre asintió casi imperceptiblemente en su dirección. «No pueden regresar a tu apartamento», continuó Elena dirigiéndose a Valentina. «Es evidente que ya ha sido comprometido». El miedo se apoderó de Valentina como una ola fría. Era exactamente lo que había temido desde el principio, que Benicio se viera arrastrado al peligro por su decisión de involucrarse. «Pueden quedarse en mi casa», ofreció Elena. «Tengo el mejor sistema de seguridad de la ciudad y personal de confianza a las 24 horas. «No», la interrumpió Lautaro. «Si Roberto y Ernesto están detrás de esto, conocen perfectamente tu casa y tu personal. Necesitamos un lugar que nadie pueda asociar con nosotros». Valentina, superando momentáneamente su miedo, habló con voz sorprendentemente firme. «Villa Esperanza», dijo. «Nadie esperaría que estuviéramos allí. Y tenemos docenas de personas que nos ayudarían a mantenernos seguros». Lautaro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Es arriesgado, pero podría funcionar», concedió, pensativo. «Especialmente si combinamos la protección comunitaria con seguridad profesional discreta». Elena asintió lentamente, evaluando la idea. «Santiago puede organizar un equipo que se mezcle con el entorno sin llamar la atención», dijo. «Pero necesitaremos actuar rápido y con absoluta discreción». Mientras discutían los detalles logísticos, el abogado Martín regresó con expresión grave. «El fiscal Pereira acaba de recibir una llamada anónima», informó. «Alguien le ha filtrado que planean presentar cargos por conspiración contra la empresa. Aparentemente hay nuevas pruebas que sugieren que todo esto es un complot orquestado por Lautaro y...». Miró brevemente a Valentina. «Menos, y usted, señorita Urquiza, para tomar el control total de la empresa mediante acusaciones falsas». Valentina sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No solo estaban amenazando directamente a Benicio, sino que ahora intentaban transformarla en una conspiradora manipuladora. «Eso es absurdo», protestó Lautaro, con la mandíbula tensa. «¿Qué pruebas podrían tener de algo que nunca existió? Conversaciones fabricadas, correos electrónicos manipulados, testigos comprados», respondió Elena con amargura. «Roberto siempre ha sido experto en crear realidades alternativas cuando le conviene». Martín asintió gravemente. «El fiscal Pereira no parece convencido por estas nuevas acusaciones, pero estará obligado a investigarlas. Eso podría retrasar todo el proceso y, mientras tanto, dejar a Valentina y al pequeño Benicio en una posición extremadamente vulnerable». La tensión era palpable. Valentina miró a su hijo dormido contra su pecho, tan ajeno a las fuerzas oscuras que se movían a su alrededor. Una determinación férrea comenzó a forjarse en su interior, reemplazando gradualmente al miedo inicial. «No me retractaré», dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a sí misma. «No dejaré que me conviertan en aquello contra lo que estamos luchando. Si me retracto ahora, ¿qué le enseñaría a Benicio sobre enfrentar la injusticia?» Lautaro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Tu valor es extraordinario, Valentina, pero esto ya no se trata solo de principios. La seguridad de Benicio está en juego. Y precisamente por él debo mantenerme firme», respondió. «¿Qué clase de mundo le dejaríamos si permitimos que personas como Roberto y Ernesto sigan destruyendo comunidades, manipulando la verdad y amenazando a quienes se atreven a enfrentarlos?» Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Elena fue la primera en romperlo. «Tiene razón», dijo, con un nuevo respeto en su voz. «Yo elegí el silencio hace 10 años, convenciéndome de que era lo mejor para proteger a Lautaro. Y lo único que logré fue perpetuar un sistema corrupto que eventualmente amenazaría también su integridad». Se volvió hacia Santiago, su jefe de seguridad, que se había acercado discretamente. «Prepara 2 equipos», ordenó. «Uno para proteger a la señorita Urquiza y su hijo en Villa Esperanza,
y otro para vigilar los movimientos de Roberto y Ernesto. Quiero saber exactamente qué están planeando. Santiago asintió y se alejó para hacer las llamadas necesarias. También necesitamos un contraataque mediático, añadió Lautaro, el estratega empresarial emergiendo nuevamente. Si van a intentar distorsionar la verdad, debemos asegurarnos de que la verdadera historia llegue primero al público. Mientras discutían las siguientes acciones, Valentina notó que el automóvil negro había regresado y ahora estaba estacionado a unos 50 metros. La amenaza invisible pero constante le recordó la gravedad de la situación en la que se habían involucrado. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un banco de plaza se había transformado en una batalla contra fuerzas poderosas y despiadadas. Pero mientras sostenía a Benicio en sus brazos, Valentina comprendió que algunas batallas, por peligrosas que fueran, simplemente debían librarse. La casa de doña Carmen se convirtió en un improbable cuartel general durante las semanas siguientes. La modesta vivienda de 2 habitaciones, ubicada en el corazón de Villa Esperanza, bullía ahora con una actividad constante pero discreta. En la cocina, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de café fuerte, se reunían diariamente Valentina, Lautaro, Elena y un grupo rotativo de colaboradores. Era una tarde de principios de primavera cuando Miguel, el niño, curioso que una vez había preguntado si Lautaro era el novio de Valentina, entró corriendo por la puerta trasera. «Han empezado a mover máquinas al terreno abandonado», exclamó, con la respiración entrecortada por la carrera. «Grandes excavadoras con el logo de Quintana». Lautaro se levantó de inmediato, intercambiando miradas preocupadas con Valentina. A pesar de la investigación en curso y las medidas cautelares impuestas por el fiscal, Roberto Quintana parecía decidido a acelerar el controversial proyecto antes de que fuera legalmente imposible. «Es un movimiento desesperado», comentó Elena, que en las últimas semanas había revelado una mente estratégica tan aguda como la de su hijo. Sabe que está perdiendo apoyo entre los accionistas y quiere crear hechos consumados. «Pero es ilegal», protestó Valentina, ajustando a Benicio en su regazo. El bebé, ahora de casi 7 meses, observaba las conversaciones de los adultos con curiosidad creciente. El fiscal Pereira prohibió específicamente cualquier avance en ese proyecto. «La ilegalidad nunca ha detenido a Roberto cuando ve amenazados sus intereses», respondió Elena con amargura. «Prefiere pedir perdón que pedir permiso, especialmente cuando el perdón puede comprarse con las personas adecuadas». Lautaro permanecía inusualmente silencioso, contemplando el mapa de Villa Esperanza desplegado sobre la mesa. Las últimas semanas habían profundizado aún más su transformación. El ejecutivo pulcro y distante había dado paso a un hombre más reflexivo, con el cabello ligeramente más largo y una barba incipiente que rara vez se molestaba en afeitar completamente. «Esto podría ser exactamente lo que necesitamos», dijo finalmente, con esa voz calma que Valentina había aprendido a reconocer como señal de que una idea importante estaba tomando forma. «Si Roberto está violando abiertamente las órdenes judiciales, podemos usar eso para presionar a los accionistas indecisos». Se volvió hacia Santiago, que permanecía discretamente en un rincón de la cocina. «¿Tenemos todavía contactos confiables en los medios?», preguntó. «El jefe de seguridad», asintió. «2 periodistas de investigación que han estado siguiendo el caso desde el principio», confirmó. «Podríamos tener equipos en el terreno en menos de 1 hora». «Hazlo», ordenó Elena, antes de que Lautaro pudiera responder. «De que tengan buenas tomas de esas máquinas con el logo de la empresa. Quiero que cada accionista vea exactamente cómo Roberto está arriesgando el futuro de todos por su propia agenda». Mientras Santiago salía para hacer las llamadas necesarias, doña Carmen entró con una bandeja de empanadas recién horneadas. A pesar de la tensión del momento, el aroma delicioso arrancó sonrisas involuntarias a todos los presentes. «La comida primero, la lucha después», declaró la anciana con su sabiduría práctica. «No se puede pensar bien con el estómago vacío». Valentina observó con calidez cómo esta improbable coalición compartía la comida sencilla pero deliciosa. Elena Quintana, acostumbrada a restaurantes de lujo en capitales europeas, comía con genuino aprecio las empanadas caseras. Lautaro, que alguna vez había sido tan consciente de jerarquías y apariencias, conversaba animadamente con don Héctor sobre técnicas de construcción tradicionales. En estos momentos cotidianos, Valentina veía más claramente que nunca. La transformación de Lautaro no era solo un cambio de perspectiva empresarial o una crisis de conciencia pasajera. Era un hombre redescubriendo su humanidad, encontrando conexiones genuinas que el dinero y el poder nunca le habían proporcionado. «Está sonriendo», murmuró Lautaro, sentándose junto a ella mientras los demás seguían conversando. «Estaba pensando en lo mucho que has cambiado desde aquel día en la plaza», respondió ella, permitiéndose una honestidad que todavía la hacía sentir vulnerable. Lautaro miró a Benicio, que ahora jugaba alegremente con una cuchara de madera. «A veces me pregunto quién salvó realmente a quién ese día»,
dijo en voz baja. Creí que te estaba ofreciendo una oportunidad, pero quizás tú me estabas ofreciendo algo mucho más valioso, la posibilidad de recordar quién quería ser antes de que el mundo corporativo me moldeara a su imagen. Sus ojos se encontraron, y en ese breve momento, algo indefinible pero poderoso pasó entre ellos. Una conexión que trascendía las circunstancias extraordinarias que los habían unido. El momento fue interrumpido por el regreso apresurado. Di Santiago. Tenemos un problema, anunció con expresión grave. Roberto acaba de convocar una conferencia de prensa para dentro de 2 horas. Según nuestras fuentes, va a presentar pruebas concluyentes de que toda esta situación es un complot organizado por Lautaro, motivado por inestabilidad emocional y manipulación externa. Elena se levantó inmediatamente. Es un movimiento desesperado, dijo. Sabe que está perdiendo apoyo y quiere desacreditarte públicamente antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es, ¿qué pruebas va a presentar? Intervino Martín Echevarría, que acababa de llegar. Roberto no daría un paso tan arriesgado sin tener algo que parezca convincente, al menos para quienes quieran creerle. Tenso cayó sobre el grupo mientras consideraban las implicaciones. Valentina sintió un nudo en el estómago. A pesar de las medidas de seguridad y la protección comunitaria de Villa Esperanza, la amenaza contra ella y Benicio permanecía como una sombra constante. Tenemos que adelantarnos, dijo finalmente Lautaro, poniéndose de pie con determinación. No podemos permitir que Roberto controle la narrativa. ¿Qué propones?, preguntó Elena, estudiando a su hijo con renovado respeto. Una conferencia de prensa conjunta, aquí mismo en Villa Esperanza, respondió Lautaro. No en algún hotel lujoso o sala corporativa, sino en el corazón de la comunidad que mi empresa ha estado intentando desplazar durante años. Se volvió hacia Valentina, con una pregunta implícita en su mirada. Ella comprendió inmediatamente. Lo que estaba pidiendo a su participación pública, poniendo su rostro y su nombre definitivamente en el centro de esta batalla. El miedo inicial volvió a surgir, la preocupación por exponer a Benicio a riesgos aún mayores, pero también comprendió que mantenerse en las sombras ya no era una opción. Si querían desacreditar las falsas acusaciones de Roberto, tendrían que presentar la verdad de frente, sin filtros ni intermediarios. Estaré allí, dijo simplemente, sosteniendo la mirada de Lautaro. El alivio y la gratitud en sus ojos fueron evidentes, pero también la preocupación genuina por ella y Benicio. 1 hora antes que Roberto, añadió Elena, con una sonrisa que recordaba a un depredador acechando. Le robaremos toda la atención mediática y convertiremos su conferencia de prensa en una patética reacción defensiva. Mientras el grupo comenzaba a organizarse frenéticamente, Valentina se apartó un momento, necesitando un espacio para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Salió al pequeño patio trasero de Doña Carmen, donde la ropa tendida se mecía suavemente con la brisa primaveral. La simple domesticidad de esa imagen, sábanas blancas bailando al viento, el aroma de jazmines floreciendo en un rincón, contrastaba dramáticamente con la tormenta mediática y legal que estaban a punto de enfrentar. ¿Estás segura de esto? La voz de Lautaro la sorprendió. No lo había oído seguirla. Se volvió para mirarlo, notando las líneas de preocupación que habían aparecido en su rostro durante estas semanas de lucha. No, respondió con honestidad, pero estoy segura de que es lo correcto. Lautaro asintió, comprendiendo la distinción sutil pero crucial en sus palabras. Cuando todo esto termine, comenzó, pero se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. Valentina esperó, sintiendo que estaban al borde de una conversación que habían estado evitando durante semanas, mientras navegaban por la crisis inmediata. Cuando todo esto termine, continuó finalmente Lautaro, quisiera que consideraras la posibilidad de que tú, Benicio y yo... El llanto repentino de Benicio desde el interior de la casa interrumpió el momento. Valentina le dirigió una mirada de disculpa antes de apresurarse a atender a su hijo, dejando a Lautaro solo en el patio, con palabras no dichas suspendidas en el aire como la ropa en el tendedero. Lo que ninguno de ellos sabía era que las próximas horas traerían una revelación que cambiaría fundamentalmente no solo el curso de la batalla contra Roberto Quintana, sino también la naturaleza misma de la conexión que había surgido entre ellos desde aquel primer encuentro en un banco de plaza en una fría mañana de invierno. El terreno baldío donde alguna vez se había proyectado Villaluna Nueva se había transformado en un improvisado escenario para lo que prometía ser uno de los enfrentamientos mediáticos más dramáticos de la historia reciente de la ciudad. Una tarima sencilla pero digna había sido levantada en pocas horas por vecinos voluntarios de Villa Esperanza. Frente a él, más de una docena de cámaras de diferentes medios de comunicación apuntaban expectantes, mientras reporteros hacían transmisiones en vivo para sus respectivos canales. Detrás de la tarima, en una pequeña tienda de campaña que servía como área de preparación, Valentina intentaba calmar a un inquieto Benicio. El bebé, como si percibiera la tensión en el ambiente, se mostraba inusualmente irritable. Parece que alguien entiende perfectamente la gravedad del momento,
comentó Elena, acercándose con una sonrisa afectuosa hacia el pequeño. En las últimas semanas, la relación entre Elena y Valentina había evolucionado de la cautela inicial a un respeto mutuo que, en momentos como este, se asemejaba casi a una complicidad maternal. «¿Estás sintiendo mi nerviosismo?», respondió Valentina, meciéndolo suavemente. «Siempre has sido muy perceptivo». Elena extendió los brazos en un gesto silencioso de ofrecimiento. Tras un breve momento de duda, Valentina le entregó a Benicio, sorprendiéndose al ver cómo el bebé se calmaba casi instantáneamente en los brazos de la elegante mujer. «Tenía el mismo efecto con Lautaro cuando era pequeño», dijo Elena con nostalgia. «Podía estar llorando durante horas con las niñeras, pero se tranquilizaba en cuanto lo tomaba en brazos. Federico solía decir que teníamos una conexión especial». Su expresión se ensombreció brevemente al mencionar a su difunto esposo. Fue quizás lo único sincero que dijo sobre nuestra familia. Valentina observó a esta mujer compleja, que cargaba con décadas de secretos y silencios, ahora sosteniendo a su hijo con una ternura que contradecía su aparente frialdad inicial. «¿Puedo preguntarte algo personal?», se atrevió finalmente. Elena asintió, mientras seguía meciendo suavemente a Benicio. «¿Por qué decidiste regresar ahora?». Después de 10 años alejada de todo esto, la pregunta quedó suspendida entre ellas, cargada de implicaciones. Elena permaneció en silencio por un momento, como sopesando cuánto revelar. «Recibí una carta», dijo finalmente. «Una carta que mi hija escribió días antes de su muerte, pero que nunca llegó a enviar. Alguien la encontró entre documentos antiguos de la empresa y me la hizo llegar anónimamente». Valentina contuvo la respiración, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo crucial. «En esa carta, Clara me imploraba que no permitiera que Lautaro se convirtiera en lo que su padre había sido», continuó Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «Me decía que veía signos de que la empresa lo estaba cambiando, erosionando su compasión natural, su sentido innato de justicia». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Me suplicaba que lo salvara, que no cometiera con él el mismo error que había cometido al permanecer en silencio sobre las acciones de Federico». Miró a Benicio, que ahora dormitaba pacíficamente en sus brazos. «Durante años me convencí de que alejarme era la mejor manera de proteger a Lautaro, de evitar que se viera arrastrado a la oscuridad que había destruido a su hermana. Pero al leer esa carta comprendí que lo había abandonado precisamente cuando más me necesitaba». «Nunca es tarde para corregir los errores», dijo Valentina suavemente. Elena levantó la mirada, con una sonrisa triste pero genuina. «Eso es lo que me dio el valor para volver», respondió. «Y cuando te vi con él, cuando observé cómo había cambiado en tu presencia, supe que Clara había estado en lo cierto. Lautaro podía ser salvado. Solo necesitaba a alguien que le recordara quién era realmente, debajo de todas esas capas de condicionamiento corporativo». El sonido de voces acercándose interrumpió la conversación. Lautaro entró en la tienda, acompañado por Martín Echevarría y Santiago. Su expresión era una mezcla de determinación y tensión contenida. «Tenemos información de que Roberto está movilizando recursos de último momento», anunció Santiago. «Ha contactado a varios periodistas ofreciendo exclusivas después de nuestra conferencia». «Is días por», respondió Elena, entregando suavemente a Benicio de vuelta a Valentina. «Roberto siempre ha creído que quien habla último tiene la ventaja. Esta vez se equivoca», dijo Lautaro con firmeza, «porque nosotros tenemos algo que él no tiene a la verdad». Miró a Valentina, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. Ella sintió ligeramente, confirmando que estaba lista para lo que ven. «Es hora», anunció Martín, asomándose desde la entrada de la tienda. «Todos los medios importantes están presentes. Y acabamos de confirmar que Roberto está viendo la transmisión en vivo desde su oficina». Lautaro ofreció su brazo a Valentina en un gesto caballeroso que, en cualquier otra circunstancia, podría haber parecido anticuado. Pero en este momento, cargaba con un simbolismo poderoso. Enfrentarían esto juntos, como iguales en una batalla por la verdad. Con Benicio tranquilo en sus brazos y Lautaro a su lado, Valentina salió de la tienda hacia la luz del mediodía. El murmullo de la multitud se intensificó al verlos aparecer juntos. Flashes de cámaras estallaron como relámpagos captando, para la posteridad, esta improbable alianza en el heredero de un imperio inmobiliario y la joven madre que una vez había intentado alimentar a su bebé con agua en un banco de plaza. Lautaro se acercó al micrófono con una presencia que irradiaba autenticidad en lugar de la autoridad fría que una vez había sido su sello distintivo en el mundo corporativo. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Hoy no estamos aquí como representantes de Quintana Sociedad Anónima, sino como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestra comunidad y por los valores que deberían guiar nuestras acciones». Su voz, clara y firme, resonaba sobre el terreno baldío, que simbolizaba tantas promesas rotas. «Durante décadas, la empresa que lleva mi apellido ha operado bajo principios que, me avergüenza decir, priorizaron la ganancia sobre el bienestar humano. Hoy,
Estamos aquí para comenzar a corregir. Is Rumbo. A medida que Lautaro continuaba explicando las prácticas cuestionables que habían descubierto y las medidas que proponían para remediarlas, Valentina observaba las reacciones de los periodistas. Veía escepticismo en algunos rostros, pero también un interés genuino en la mayoría. La historia de redención y transformación personal que Lautaro estaba compartiendo resonaba en un nivel que trascendía las frías cifras de negocios. Cuando llegó su turno de hablar, Valentina avanzó con Benicio en brazos. Había mentalmente este momento, pero ahora frente a las cámaras y los micrófonos, todas las palabras preparadas parecían inadecuadas. Mi nombre es Valentina Urquiza, comenzó, con voz que inicialmente tembló, pero se fortaleció con cada palabra. Hace 7 meses, estaba sentada en un banco de plaza, intentando alimentar a mi hijo con agua porque no tenía nada más que ofrecerle. En el silencio de la audiencia era absoluto. Ese día, un extraño se acercó y me ofreció no caridad, sino oportunidad. No sabía entonces que ese hombre era Lautaro Quintana, ni que ese encuentro casual cambiaría no solo nuestras vidas, sino potencialmente las de cientos de familias afectadas por décadas de prácticas empresariales injustas. Continuó relatando su experiencia personal, cómo había descubierto gradualmente las irregularidades en proyectos pasados, cómo la determinación de Lautaro por corregir estos errores había crecido a pesar de la resistencia interna. No, estoy aquí como empleada de Quintana Sociedad Anónima, ni como portavoz de ningún interés particular, concluyó. Estoy aquí como madre, como ciudadana, como alguien que cree que nunca es tarde para elegir un camino diferente, para reconocer errores y trabajar por repararlos. Cuando terminó, un silencio momentáneo fue seguido por un aplauso espontáneo, que comenzó entre los vecinos de Villa Esperanza, y se extendió gradualmente a algunos de los periodistas presentes. Elena se acercó entonces al micrófono. Su presencia elegante y su conocida reclusión durante la última década hacían de su aparición pública un evento particularmente notable para los medios. Como accionista mayoritaria, después de mi hijo, y como alguien que ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo, estoy aquí para confirmar públicamente mi apoyo a las iniciativas de transformación propuestas por Lautaro, declaró con autoridad, y para anunciar la creación inmediata de un fideicomiso de reparación comunitaria que destinará el 30% de los beneficios anuales de Quintana Sociedad Anónima a proyectos de vivienda social y desarrollo comunitario sostenible. El anuncio provocó una nueva oleada de murmullos entre los periodistas. Era un compromiso sin precedentes para una empresa de ese tamaño y reputación. Mientras se preparaban para las preguntas de los periodistas, Santiago se acercó apresuradamente a Lautaro, susurrándole algo al oído. La expresión de Lautaro cambió instantáneamente. Necesito hacer un anuncio adicional antes de abrir la ronda de preguntas, dijo, regresando al micrófono con renovada urgencia. Acabamos de recibir información de que en este mismo momento, Roberto Quintana está intentando transferir activos significativos de la empresa a cuentas en el extranjero, en clara violación de las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía. Un murmullo de asombro recorrió a la audiencia. Hemos alertado a las autoridades correspondientes, continuó. Pero quería que esto se conociera públicamente para que quede claro quién está realmente intentando sabotear el futuro de Quintana Sociedad Anónima y el bienestar de las comunidades que nos han confiado su desarrollo. Apenas había terminado de hablar, cuando el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Valentina intercambió miradas con Lautaro, comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo mientras ellos hablaban ante las cámaras. Las autoridades estaban actuando contra Roberto y sus aliados. La conferencia de prensa continuó con una ronda de preguntas intensas pero respetuosas. Periodistas que habían llegado escépticos parecían cada vez más convencidos por la sinceridad evidente de Lautaro y Valentina, por la coherencia de su historia y por el apoyo visible de la comunidad que los rodeaba. Cuando finalmente concluyó el evento, mientras bajaban de la tarima, Lautaro se detuvo de repente, mirando hacia el borde de la multitud. Valentina siguió su mirada y vio a un hombre mayor, de aspecto distinguido pero con expresión derrotada, observándolos fijamente. «Es Ernesto Vidal», murmuró Lautaro, sorprendido. «¿Qué hace aquí?». Antes de que pudieran decidir cómo reaccionar, Ernesto comenzó a caminar hacia ellos con paso decidido. Santiago y otros miembros del equipo de seguridad se tensaron visiblemente, preparados para intervenir. Pero cuando Ernesto llegó frente a ellos, no había agresividad en su parecía un hombre quebrado, envejecido de repente. «Roberto ha huido», anunció sin preámbulos. «Tomó un avión privado esta mañana, antes de que pudieran detenerlo. Me dejó atrás para enfrentar las consecuencias». Miró directamente a Valentina y a Benicio, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y resignación. «Fui yo quien envió esa amenaza a tu teléfono», confesó. «Roberto me ordenó asustarte para que te retractaras. Nunca tuve intención de hacerles daño real, pero…». Se interrumpió,
como si de repente comprendiera la gravedad de sus acciones. ¿Por qué nos dices esto ahora?, preguntó Lautaro, manteniendo a Valentina y Benicio parcialmente protegidos detrás de él. Ernesto sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió con mano temblorosa. Porque ya no tengo nada que perder, y porque hay cosas que necesitas saber, respondió, sobre tu padre, sobre tu hermana, sobre lo que realmente sucedió hace 10 años. El sobre parecía pesar una tonelada en la mano extendida de Ernesto. Lautaro lo miró fijamente, como si pudiera ver su contenido a través del papel. ¿Es la verdad?, preguntó simplemente. «Toé la verdad», confirmó Ernesto, «y estoy dispuesto a repetirla bajo juramento ante cualquier tribunal». Con mano ligeramente temblorosa, Lautaro tomó el sobre. En ese preciso momento Benicio soltó una carcajada repentina, un sonido de alegría pura que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Todos los adultos lo miraron sorprendidos, y el bebé respondió con otra risita, como si de alguna manera intuyera que un ciclo oscuro estaba llegando a su fin. Valentina miró a Lautaro, que sostenía el sobre como si contuviera no solo revelaciones del pasado, sino también posibilidades para el futuro. Lo que había comenzado como un gesto impulsivo de compasión, en una fría mañana de invierno, había desencadenado una serie de eventos que ahora culminaban en este momento de verdad inevitable. En los ojos de Lautaro, Valentina pudo ver miedo, determinación y, sorprendentemente, esperanza. Porque a veces enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la auténtica libertad. La primavera había dado paso al verano cuando Valentina regresó al banco de plaza donde todo había comenzado. Era una mañana luminosa, tan diferente de aquel día gris de invierno en que había intentado alimentar a Benicio con agua. El POC, renovado como parte de las nuevas iniciativas comunitarias de Quintana Sociedad Anónima, bullía ahora con la actividad de familias disfrutando del sol matutino. Benicio, ahora de casi 1 año, daba sus primeros pasos inseguros sobre el césped, riendo, con cada pequeño triunfo y cada inevitable caída. Valentina lo observaba con esa mezcla única de orgullo y temor que solo las madres conocen, lista para atraparlo si tambaleaba demasiado, pero permitiéndole la libertad de explorar por sí mismo. «Tiene tu determinación», dijo una voz familiar detrás de ella. Lautaro se sentó a su lado en el banco, ofreciéndole un café en vaso de papel. Vestía jeans y una camisa sencilla, un atuendo que habría sido impensable para el ejecutivo que era hace apenas 1 año, pero ahora parecía perfectamente natural en él. «¿Y tu tenacidad?», respondió ella con una sonrisa, aceptando el café. «Una vez que decide hacer algo, no hay quien lo detenga». Observaron en silencio cómo Benicio se agachaba, fascinado por una mariquita que caminaba sobre una hoja. Los últimos meses habían traído cambios vertiginosos para todos ellos. La investigación contra Roberto Quintana continuaba, aunque él permanecía en un país sin tratado de extradición. Ernesto Vidal, cumpliendo su promesa, había confesado todo en las prácticas corruptas, los sobornos, las manipulaciones. Incluso había confirmado las sospechas sobre la muerte de Clara, la hermana de Lautaro, aunque sin poder aportar pruebas definitivas de que hubiera sido algo más que un trágico accidente. Quintana Sociedad Anónima estaba en pleno proceso de transformación, con Lautaro firmemente al mando, respaldado por Elena y un nuevo consejo directivo comprometido con prácticas empresariales éticas. La empresa había comenzado a redefinir su misión y sus métodos. El proyecto Villaluna Nueva había sido completamente rediseñado con la participación activa de la comunidad, y las primeras viviendas sociales ya estaban en construcción. «Recibí una oferta para dirigir la nueva Fundación Quintana», comentó Valentina, rompiendo el silencio contemplativo. «Elena dice que no puede pensar en nadie mejor para liderar los proyectos de desarrollo comunitario». Lautaro sonrió, pero había una sombra de inquietud en sus ojos. «¿La aceptarás?», preguntó, intentando que su voz sonara neutral. Valentina observó a Benicio, que ahora se había sentado en el césped, completamente absorto en el pequeño insecto rojo. «Estoy considerándolo», respondió honestamente. «Sería una oportunidad de hacer un trabajo significativo, de ayudar a implementar los cambios por los que hemos luchado». Tomó un sorbo de su café, organizando sus pensamientos. «Pero también significaría seguir vinculada a Quintana Sociedad Anónima, aunque sea a través de la fundación. Y no estoy segura de si eso es lo mejor para mí y para Benicio a largo plazo». Lautaro asintió, comprendiendo las complejidades implícitas en su dilema. Después de todo lo que habían vivido juntos, las amenazas, las revelaciones, las batallas, legales y mediáticas, existía entre ellos una conexión profunda, pero también una incertidumbre sobre cómo definir esa relación más allá de la crisis que los había unido. «Sea cual sea tu decisión, la respetaré», dijo finalmente. «Pero hay algo que necesito decirte»,
algo que he estado posponiendo porque nunca parecía ser el momento adecuado. Valentina sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Había aprendido a leer las microexpresiones de Lautaro, los pequeños gestos que traicionaban sus emociones bajo la superficie de calma en él, ligero fruncimiento de ceño, la forma en que su mano derecha se movía inconscientemente hacia su reloj, un hábito nervioso que ni siquiera él parecía notar. «Te escucho», dijo simplemente, preparándose para cualquier revelación que pudiera venir. Lautaro respiró profundamente como reuniendo valor. «Cuando te vi por primera vez en este banco alimentando a Benicio con agua, algo se quebró dentro de mí», comenzó. «No fue solo compasión o culpa. Fue como si de repente pudiera ver claramente lo que me había convertido, lo lejos que me había desviado de quien realmente quería ser». Miró hacia Benicio, que ahora gateaba hacia una pequeña flor amarilla. «Me ofreciste un espejo en el que no podía evitar verme a mí mismo, sin todas las justificaciones y racionalizaciones que había construido durante años. Y cuando comenzamos a trabajar juntos, cuando vi tu integridad, tu fuerza ante la adversidad, tu amor incondicional por Benicio», se detuvo buscando las palabras precisas. «Me di cuenta de que quería ser el tipo de persona que mereciera». Valentina sintió un nudo en la garganta ante la sinceridad desnuda de sus palabras. «Lo ganaste hace mucho tiempo, Lautaro», respondió suavemente. «No por tu dinero o tu poder, sino por tu valor para cambiar, para enfrentarte a tu propia familia, por lo que creías correcto. No se trata solo de respeto», continuó él, mirándola directamente a los ojos. «Durante estos meses, mientras luchábamos juntos, mientras reconstruíamos lo que otros habían destruido, me he enamorado de ti, Valentina. No como parte de alguna fantasía de rescate o redención, sino como la mujer extraordinaria que eres». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades y complejidades. Valentina sintió un torbellino de emociones contradictorias en alegría, miedo, esperanza, duda. «No espero una respuesta ahora», añadió rápidamente Lautaro al ver su expresión. «Sé que nuestras vidas son complicadas, que hay heridas, que aún están sanando, que Benicio siempre será tu prioridad principal. Solo quería que lo supieras, antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro». Valentina observó a Benicio, que ahora regresaba gateando hacia ellos con la flor amarilla firmemente agarrada en su pequeño puño. Su hijo, que una vez había estado al borde de la inanición en este mismo banco, ahora florecía con la vitalidad y curiosidad propias de su edad. «¿Sabes qué pensé cuando te vi acercarte aquel día de invierno?», dijo finalmente, volviendo su mirada hacia Lautaro. «Pensé en este hombre elegante, va a darme dinero, sentirá que ha hecho su buena acción del día y seguirá su camino. Estaba preparada para rechazar tu caridad, para mantener la poca dignidad que me quedaba». Sonrió ante el recuerdo. «Pero en lugar de eso me ofreciste algo que nadie me había ofrecido antes en confianza. Viste algo en mí que ni yo misma podía ver en ese momento. Y eso cambió todo». Benicio llegó hasta ellos, ofreciendo orgullosamente su flor a Valentina. Ella la tomó con una sonrisa, pero para sorpresa de ambos adultos, el pequeño inmediatamente extendió sus bracitos hacia Lautaro pidiendo silenciosamente ser alzado. Con una mirada de confirmación hacia Valentina, Lautaro levantó al niño, que se acomodó confiadamente en su regazo, como si fuera el lugar más natural del mundo. «Parece que alguien ya ha tomado su decisión», comentó Valentina con una mezcla de humor y emoción contenida. Observó a Lautaro y Benicio juntos, una imagen que habría sido impensable hace un año. El poderoso empresario y el bebé sin recursos, ahora conectados por un vínculo que trascendía todas las barreras sociales y circunstanciales que alguna vez los habían separado. «No sé exactamente qué forma tomará nuestro futuro, Lautaro», dijo finalmente, «pero sí sé que quiero descubrirlo contigo. No como empleada y empleador, no como personas atrapadas en una crisis, sino como dos seres humanos que han encontrado algo valioso e inesperado en el otro». La sonrisa que iluminó el rostro de Lautaro fue como un amanecer, borrando momentáneamente todas las líneas de preocupación y responsabilidad que habían marcado su expresión durante meses. «Es más de lo que me atrevía a esperar», respondió, con voz ligeramente temblorosa. Benicio, como sintiendo la importancia del momento, soltó una carcajada de pura alegría que hizo que ambos adultos rieran con él. Por un instante perfecto, eran solo ellos tres en un banco de plaza, sin el peso del pasado o las incertidumbres del futuro. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Lautaro, cuando las risas se calmaron. «¿Puedes venir conmigo esta tarde, después de la reunión con el comité comunitario?» Valentina asintió, intrigada por el tono misterioso en su voz. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Lautaro condujo a Valentina y Benicio hasta un edificio restaurado, en el borde de Villa Esperanza. El antiguo almacén abandonado había sido transformado en un espacio luminoso y acogedor, con grandes ventanales que permitían que la luz dorada del atardecer inundara el interior,
¿Qué es este lugar?, preguntó Valentina, mientras seguía a Lautaro a través de espacios amplios y acogedores. La nueva sede de la Fundación Quintana, respondió él observando su reacción. Y también, si decides aceptar el puesto, tu nuevo lugar de trabajo. La llevó de habitación en habitación, mostrándole oficinas diseñadas para fomentar la colaboración, áreas comunitarias para reuniones vecinales, y finalmente, una sorpresa que la dejó sin palabras, una guardería completamente equipada, con un espacio especialmente diseñado para Benicio pero con capacidad para muchos otros niños. Quería crear un lugar donde madres y padres pudieran trabajar sabiendo que sus hijos están seguros y bien atendidos a pocos pasos de distancia, explicó. Un lugar donde nadie tenga que elegir entre ser un buen profesional o un buen padre. Valentina recorrió el espacio con lágrimas contenidas, reconociendo en cada detalle la atención a necesidades que ella misma había experimentado. Era la materialización física de la transformación de Lautaro de un empresario que veía números a un hombre que veía personas. Hay una última cosa, dijo Lautaro, guiándola hasta una pared donde colgaba una placa de bronce recién inscrita. Valentina leyó la inscripción y sintió que su corazón se detenía momentáneamente. Centro Comunitario Clara Quintana, donde la dignidad, la oportunidad y la compasión se encuentran. Fundado en 2025, inspirado por un encuentro casual que cambió 2 vidas, y a través de ellas, muchas más. Ella habría amado esto, dijo Valentina suavemente, imaginando a la hermana de Lautaro que nunca llegó a conocer pero cuyo espíritu parecía presente en cada aspecto de esta transformación. Sí, concordó Lautaro. Creo habría estado especialmente feliz de ver cómo termina esta historia. Mientras el sol poniente bañaba la habitación con luz dorada, Benicio se movía libremente por el espacio, explorando con curiosidad insaciable este nuevo mundo lleno de posibilidades. Valentina observaba a su hijo y al hombre que había entrado inesperadamente en sus vidas, transformándolas de maneras que jamás habría podido imaginar aquel día desesperado en el banco de la plaza. La vida no había resultado ser lo que ninguno de los dos había planeado o esperado. Era infinitamente más compleja, más desafiante y sorprendentemente más hermosa. Un encuentro casual había desencadenado una serie de eventos que no solo había cambiado sus vidas individuales, sino que ahora prometía transformar toda una comunidad. Mientras Lautaro tomaba suavemente su mano, Valentina comprendió que las verdaderas conexiones humanas, aquellas que trascienden las circunstancias, las diferencias sociales y los prejuicios, tienen un poder transformador que ninguna riqueza material puede igualar, y que a veces en los momentos más oscuros de necesidad, encontramos no solo ayuda inmediata, sino también el comienzo de un camino completamente nuevo. ¿En qué piensas?, preguntó Lautaro, notando su expresión contemplativa. Valentina sonrió, apretando ligeramente su mano. En que a veces las segundas oportunidades vienen disfrazadas de primeros encuentros, y en que nunca sabremos el impacto que un simple acto de compasión puede tener en el mundo. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular, mientras dentro del edificio, 3 personas que el destino había unido de la manera más improbable, contemplaban un futuro que construirían juntos, día a día, decisión a decisión, con la misma determinación que los había traído hasta este momento. Y en algún lugar, quizás, el espíritu de Clara Quintana sonreía al ver que su deseo final se había cumplido en su hermano, había encontrado su camino de regreso a la persona que siempre había estado destinado a ser.